invitación que se me ha hecho. Hoy es una tarde en la que vamos a hablar de una dificultad del aprendizaje, una dificultad del aprendizaje que en muchas ocasiones es un poco desconocida por todo lo que son el mundo de los docentes, porque no es una dificultad del aprendizaje que abunde mucho. Tampoco es que no se vea, pero es una dificultad del aprendizaje que yo creo que hoy vamos a abordarla desde un punto de vista inclusivo. Para todas las personas que nos están oyendo a través de la red educativa, tenemos que tener en cuenta que la inclusión es este nuevo concepto que hoy día en educación ha aparecido y que viene básicamente de los países nórdicos, ¿de acuerdo? Luego hablaremos un poquito más de cómo este concepto está enraizando dentro de lo que es el sistema educativo en España y qué es lo que pretende realmente. Que lo que pretende realmente también es uno de los objetivos que vamos a trabajar luego. Hoy, esta tarde, esta mañana, cada uno donde esté, vamos a hablar sobre discalculia, ¿de acuerdo? Una dificultad del aprendizaje que no es que sea muy común, pero tampoco es que sea poco común. Es una dificultad del aprendizaje donde muchos niños llegan a nuestras aulas, a las aulas de educación infantil y sobre todo educación primaria. Quiero pedirle a toda la gente que nos está escuchando que disculpen un poco los términos, pero yo hablo referente al sistema educativo español. Nosotros tenemos la etapa de educación infantil que empieza desde los 0 años hasta los 6 años aproximadamente, donde de 3 a 6 años nuestros alumnos permanecen en los centros escolares de España, en lo que son los colegios, y a partir de los 6 años hasta los 12 empieza la etapa de educación primaria, ¿de acuerdo? Vamos a ver también, a lo largo de toda esta exposición que voy a realizar, la discalculia, qué herramientas podemos tener a nuestro alcance, herramientas básicas para que podamos detectarla, en el caso de que haya un niño que venga. Vamos a ver el motivo por el cual se produce una discalculia dentro de un alumno y luego sí que para mí creo que es la parte más interesante de toda esta ponencia, es daros una serie de herramientas pedagógicas, didácticas en el aula, accesibles para todos los docentes, para que podamos un poco mitigar, para que podamos un poco suavizar y podamos mejorar la competencia matemática de nuestros alumnos que están en estos momentos, entre comillas, lo voy a poner entre comillas, padeciendo discalculia, ¿de acuerdo? Pues muy bien, si os parece bien, vamos a empezar un poquito por el inicio, ¿de acuerdo? Porque llegados a este punto, al inicio de esta ponencia, muchos de vosotros os podéis preguntar, pero bueno, ¿qué es la discalculia? Aunque yo creo que todos los que me estáis viendo, la mayoría sois docentes en activo y por tanto yo creo que el término discalculia es un término que por lo menos os va a sonar, ¿vale? Hay una cosa muy importante. Cuando una persona, un docente como yo, va a dar una charla o va a dar una ponencia acerca de lo que es la discalculia. Y es que la discalculia, esta tarde no solamente me voy a basar en unos aspectos teóricos o en un marco teórico, donde os voy a explicar qué es la discalculia, por qué se produce, etcétera, sino que yo he tenido la suerte, y digo la suerte bajo el punto de vista inclusivo, desde esa mirada inclusiva que tenemos los docentes en España, he tenido la suerte de poder tener alumnos en el aula que tenían una dificultad de aprendizaje específica de las matemáticas, que era la discalculia. Por tanto, esa experiencia que yo he acumulado y esa intervención educativa que yo he hecho con mis alumnos en el aula, concretamente han sido 2 durante toda mi carrera profesional, es la que hoy vengo aquí a exponer, la que vengo aquí a estructurar y a ofreceros esta experiencia que yo tengo profesional para que os pueda servir en vuestro día a día en el aula, tanto si ya habéis tenido algún alumno con discalculia, como si lo vais a tener en un futuro, ¿de acuerdo? Pero bien, yo quiero empezar por el principio de todo esto. ¿Qué es la David, discalculia? David, Dime, una cosita antes de empezar. Acércate un poquito más porque comentan que no se oye bien. Entonces ¿no se puedes oye bien? acércate un ¿Ahora poquito se me más. oye mejor? Dice que se oye con un poquito de eco. A ver si acercándote un poquito más se oiría mejor. Prueba a ver. Ahí, pero ahí está A bien, ver, ahí. ¿hola? ¿Me escucháis bien ahora? Vamos a Mirad probar a ver qué así, dice. venga, va. Gracias. Vale. Bien, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por el principio. Vamos a ver lo que es la discalculia y vamos a definir exactamente lo que es la discalculia. Mirad, si veis en la pantalla, en el PDF, en la presentación que yo he preparado para esta ponencia, ¿de acuerdo? La discalculia es un término, ¿vale? Y lo introdujo por primera vez un psicólogo checoslovaco llamado Ladislav. Y os voy a contar un poquito acerca de este psicólogo. Resulta que en el año 1974, más o menos, porque tampoco hay una fecha exacta, a su consulta psicológica acudían muchísimos alumnos, bueno, padres con sus hijos, y le estaban exponiendo una serie de problemas que tenían los niños en la escuela. Y es que eran incapaces de poder realizar una suma, de poder realizar una resta, de poder realizar una matemática, una multiplicación matemática, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que es en este momento cuando los padres piensan lo típico, ¿no? En aquella época, y muchas veces también lo piensan hoy en día. Mi hijo no tiene interés,
mi hijo no quiere estudiar, mi hijo no está atento en clase, la culpa siempre es del niño. ¿Qué pasa? Que Ladislav, el psicólogo checoslovaco, se dio cuenta que esos niños que iban yendo a su consulta, todos tenían una serie de patrones comunes. Y era básicamente las operaciones aritméticas matemáticas, que eran incapaces de contar que 10 unidades formaban una decena. O eran incapaces, cuando se les ponía una suma o una resta en formato vertical, realizarla, porque se les olvidaban las llevadas o porque no tenían bien asimilado lo que era el concepto de número. ¿De acuerdo? Por este motivo, este autor, psicólogo checoslovaco, realizó una investigación científica, porque normalmente tenemos que tener en cuenta que a veces en pedagogía y en psicología, sobre todo en pedagogía, cuando lo aplicamos a las aulas, ese método científico por el cual tienen que pasar todas las investigaciones se deja un poco al lado. Y a veces en educación se comete el error de caer en percepciones, de caer en opiniones, de caer en sensaciones, y eso este psicólogo lo apartó totalmente y dijo, voy a hacer lo que es una investigación científica, ¿de acuerdo? Por tanto, se puso manos a la obra y a través del método científico elaboró una hipótesis y estudió los casos concretos de estos niños. Vio que hay una serie de patrones que se estaban repitiendo en todos y cada uno de los niños y llegó a la conclusión que había una especie de trastorno, llamado en aquella época trastorno. Hoy en día sabemos que la discalculia no es ningún tipo de trastorno, pero en aquella época se acuñó el adjetivo trastorno, ¿vale?, a una dificultad del aprendizaje. Entonces, el psicólogo estableció que había un trastorno en las operaciones matemáticas y que, por tanto, había niños que tenían dificultades para aprender a realizar operaciones matemáticas. Y aquí es cuando aparece el término discalculia, ¿de acuerdo? Entonces, la discalculia es un trastorno específico del ser humano que afecta a las operaciones aritméticas en el área de conocimiento de las matemáticas. Esto fue el primer concepto que se hizo. Posteriormente, para toda la gente que no lo sepa, existe lo que es el DSM-5, ¿de acuerdo? El DSM-5 el DSM es un manual que se maneja tanto en el ámbito educativo como en el ámbito psicológico y pedagógico, ¿de acuerdo? Es un manual donde se recogen todos los trastornos que puede tener un ser humano aplicados a lo que es el campo educativo. Hoy en día la discalculia está extraída como trastorno, porque no es un trastorno, es una dificultad específica del aprendizaje. Pero quiero que entendáis todos que los términos en psicología y en pedagogía van evolucionando. Lo que era un trastorno, hoy en día nos hemos dado cuenta que es simplemente una dificultad del aprendizaje. Por tanto, hay que tener en cuenta esto, que es lo que os estoy comentando, donde os he puesto importante, ¿de acuerdo? Que hoy día no está considerado como un trastorno, sino como una dificultad específica del aprendizaje, ¿de acuerdo? Y que afecta básicamente a las operaciones matemáticas básicas. Afecta a lo que es la suma, a lo que es la resta, la multiplicación y la división. En el mecanismo de cada una de estas sumas y de cada una de estas operaciones para que los niños puedan realizarla dentro del aula, ¿de acuerdo? Luego sí que quiero hablar de la resolución de problemas, porque muchas veces se confunde el término discalculia con el término dislexia. Y esto es algo que vamos a aclarar, pero al final de la ponencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy día el DSM es un manual que ha ido evolucionando desde el 1 hasta el 5. Hoy en día tenemos en vigor el 5, que es el que ha sacado de esos trastornos la discalculia, ¿de acuerdo? El manual se puede consultar en internet, no hay absolutamente ningún problema, lo podéis consultar. Es de descarga gratuita en PDF y yo creo que es interesante que cualquier maestro de educación infantil y primaria pueda tener ese manual cerca, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a continuar un poco con lo que es el marco teórico. Ya hemos definido lo que es la discalculia, vamos a continuar con el marco teórico, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de marco teórico de discalculia? Pues bueno, vamos a hablar de una serie de autores que validan todo lo que yo esta tarde voy a decir, o básicamente la mayoría de la parte teórica que yo voy a decir esta tarde. Son autores, ¿de acuerdo? Eh, Cuando hablamos de marco teórico, a lo que me estoy refiriendo es a las últimas investigaciones que han habido en España y han habido en Europa, porque es donde yo vivo, ¿vale? Con base científica, que se han llevado a cabo en el mundo y que han tenido como objeto el estudio de la discalculia, ¿de acuerdo? En este marco, yo sí que quiero destacar una figura. La figura que quiero destacar es la figura de Javier García Orza. Es de la Universidad de Málaga. Málaga es una ciudad que tenemos aquí en España, ¿de acuerdo? Y este profesional participó en un congreso, ¿vale?, que fue el 28º congreso de AELFA, que se celebró en Madrid en julio del año 2012, ¿de acuerdo? Este autor fue un paso más allá en 2012, ¿de acuerdo? Porque defendió que la discalculia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta a la adquisición del conocimiento sobre los números. Es decir, volvemos a reincidir en que tenemos otro autor que saca la discalculia como un trastorno y la convierte en una dificultad del aprendizaje, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos otro autor. Este autor podéis encontrar a lo largo de toda la red, ¿vale? De internet podéis encontrar muchos estudios y muchos, ya no solamente de la discalculia, sino de otros estudios pedagógicos que el autor ha llevado a cabo y que creo que son bastante interesantes para todos los docentes, ¿de acuerdo? Bien, pues bueno, Javier García
lo que afirmó es que un niño con discalculia puede experimentar una dificultad con los aspectos más básicos del procesamiento numérico y del cálculo, ¿vale? Yo quiero que entendamos una cosa, luego lo vamos a ver porque lo he puesto luego en este PDF que estamos comentando. Una cosa es diríamos, los conceptos básicos del procesamiento numérico. A lo que me refiero con esto es que el niño tiene una unidad, por ejemplo, esto es una unidad, ¿de acuerdo? Esto, una unidad, el teléfono móvil, pero a lo mejor el niño no entiende que esta unidad se representa a través del número 1. Eso es a lo que se refiere el procesamiento numérico. Si un niño va a tener una dificultad para interpretar el número y lo que el número significa, o descodificar ese símbolo, que el 1, el 2, el 3 o el 4, evidentemente luego va a tener muchos problemas a la hora de poder realizar operaciones matemáticas básicas, que es donde viene todo el tema de la discalculia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta durante mi exposición y eso, es bienvenida. La comentáis y en un momento la podemos resolver, ¿de acuerdo? Bien. Ya tenemos, ya tenemos una pregunta, ¿vale? Pues Entonces, vamos ¿la allá. hago ya? Venga, vamos allá. Venga, va. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay de revisar el SM5 y el SM4 revisado? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La diferencia que existe es que el DSM-5 está actualizado con una visión inclusiva. Mirad, luego vamos a hablar de lo que es la inclusión educativa, ¿de acuerdo? La inclusión educativa viene de los países nórdicos. En los países nórdicos, concretamente, creo que fue en Dinamarca, se sacó un artículo, una revista que se llamaba Index for Inclusion, ¿de acuerdo? En ese Index for Inclusion explicaba que los países nórdicos habían dejado de integrar a los alumnos con dificultades de aprendizaje y con alguna discapacidad física o psíquica, los habían dejado de integrar para incluirlos dentro de lo que es la vida social de la escuela, ¿de acuerdo? Entonces, una vez el Index for Inclusion sale a la palestra y los países lo van acogiendo, el DSM-4 se tuvo que actualizar, porque habían dificultades de aprendizaje, como por ejemplo la discalculia, que estaba considerada como un trastorno, aunque realmente tampoco estaba en el DSM-4 considerada como un trastorno, estaba en debate. Entonces, la diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5 es la actualización que ha hecho de algunas dificultades del aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero ya con una visión inclusiva, no con una visión integradora, que no estaba mal el DSM-4, pero también tener en cuenta que igual que las sociedades evolucionan, los términos evolucionan y los seres humanos en el campo educativo también evolucionamos, porque los estudios científicos de pedagogía así lo requieren. Entonces, hay que actualizar, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Pregunta contestada? Pregunta contestada. Y tenemos otra pregunta también que Vamos a ver. comenta que la discalculia, si es de nacimiento o por mala estimulación del aprendizaje. Vale, eso lo vamos a ver en el punto siguiente, ¿de acuerdo? En el que pone base Vale. orgánica. Por tanto, le vamos a contestar luego, ¿de acuerdo? Bueno, yo quiero recomendaros, ¿vale? El blog de Juan José Millán también, que tiene un blog sobre discalculia, ¿vale? Vamos a ver, una cosa es Javier García Orza, que tiene muchos estudios en la Universidad de Málaga de pedagogía y de discalculia, pero este blog que yo os pongo aquí a continuación, que me imagino que luego podréis todos anotar y que por supuesto también el Francisco os lo podrá enviar el PDF, no hay ningún problema, ¿vale? Hay un blog que es específico de la discalculia y vais a encontrar mucha información. Y en España es un blog que es referente. ¿Por qué? Porque tienes acceso a Internet y hay una serie de documentación muy básica a la cual puedes acceder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un blog que os recomiendo, ¿de acuerdo? A mí me ha aportado mucho este blog, el blog de Juan José Millán sobre la discalculia. Es específico, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, dentro de este marco teórico que estamos hablando, que os he dado dos autores que validan las teorías que yo he expuesto en este PDF, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a ver cuál es el origen de la discalculia, que es a la pregunta que me han hecho, vamos a ver cuál es el origen, ¿de acuerdo? Y el origen de la discalculia, en el 95% de los casos, tiene un origen o una base orgánica. ¿Por qué me refiero a orgánica? Porque la discalculia es una dificultad del aprendizaje provocada por una lesión cerebral, ¿de acuerdo? Y ahora la vamos a ver. Yo os he puesto aquí para que sigamos, ¿de acuerdo? La discalculia tiene un origen fisiológico, o lo que es lo mismo, una base orgánica, ¿de acuerdo? Es decir, está provocada por una lesión cerebral y no es una consecuencia de una dislexia, como muchas veces pensamos, ¿vale? Luego, a final de la presentación, voy a hablar un poquito de la dislexia y la relación que tiene con la discalculia, pero muchas veces un alumno que es disléxico se cree que porque tiene dificultades del aprendizaje en matemáticas y tiene discalculia, van relacionadas, y eso no es así, ¿de acuerdo? La dislexia afecta directamente a la comprensión lectora. Por tanto,
Si nosotros, en España, y me imagino que en el mundo entero, la resolución de problemas es el eje vertebrador del área de matemáticas, si un niño tiene problemas de dificultad de comprensión lectora, evidentemente ese niño luego le va a repercutir en ¿qué? En la resolución de problemas de matemáticas. Y es aquí cuando se confunden los dos términos. Pero la discalculia es una dificultad específica de las operaciones matemáticas y de la adquisición de la numeración en el niño, no de la resolución de problemas, ¿de acuerdo? Por tanto, volviendo al tema. La discalculia tiene una base orgánica y se produce, como ya he dicho anteriormente, porque hay una lesión cerebral, ¿vale? ¿Cuál es la lesión cerebral que tiene, de acuerdo? La vamos a ver a continuación en un ejemplo que os he puesto. La ciencia, también, hay muchos estudios sobre discalculia, muchísimos. Antes, sobre todo en la época del DSM-3 y en la época también de los años 90, etcétera, se creía que la discalculia se heredaba, y eso no es así, ¿de acuerdo? No sabemos si se hereda o si no se hereda. Es una cosa que todavía está en debate, pero todo indica que no se hereda, ¿de acuerdo? Sino que está provocada por una lesión cerebral, ¿vale? Bien, ¿qué lesión cerebral? Pues la vamos a ver ahora, ¿vale? A ver si podemos pasar. A ver, espera. Vamos a pasar. Vale, mirad, aquí lo tengo, ¿vale? Vamos a ver cuál es la lesión cerebral, ¿vale? O sea, ¿dónde está localizada esa lesión cerebral? ¿De acuerdo? Aquí tenéis el cerebro del ser humano, un cerebro de un niño perfectamente, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, la región intraparietal es esta, es la que está dañada cuando se produce una discalculia. Ahora, yo también quiero deciros una cosa a todos los que me estáis oyendo y a todas las que me estáis oyendo. La discalculia muchas veces va ligada también, en algunas ocasiones, a un tipo de minusvalía psíquica o física, ¿vale? Porque un alumno que tiene una minusvalía psíquica o que tiene una minusvalía física, ¿de acuerdo? También puede tener alguna parte dañada del cerebro. Y eso influye directamente a que esta zona, la zona intraparietal, ¿vale? Nosotros tendríamos que mirar el cerebro de lado, ¿de acuerdo? Para saber qué zona es, ¿de acuerdo? La tendríamos aquí. Es una zona que está por la parte de detrás del cerebro. Esa zona se daña. ¿Por qué se daña? Vamos a ver algunos de los motivos por los cuales puede estar dañada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, puede estar dañada, ¿de acuerdo? Porque normalmente esta parte cuando más se daña es por dos motivos. O porque en el momento del parto falta cerebro al oxígeno y por tanto esa parte se daña. Puede pasar que un niño en el momento de nacer haya complicaciones en el parto y le falte oxígeno. Por lo tanto, esta parte de aquí detrás del cerebro puede estar dañada, ¿de acuerdo? Es una parte que está está hacia el centro del cerebro. Por lo tanto, es muy complicado que desde un punto de vista de perfil podamos señalar exactamente. Está por la parte de detrás, pero dentro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Del cerebro. Es una parte que es bastante interna. Cuando falta oxígeno, esa parte puede dañarse, porque puede que no llegue el riego sanguíneo y se daña. Esa es la primera causa, básicamente por la cual un niño puede tener la zona intraparietal del cerebro dañada. Y la segunda puede ser porque de pequeñito se dé un golpe, ¿de acuerdo? Si un niño recibe un golpe muy fuerte jugando o lo que sea, como el cráneo todavía no lo tiene muy, lo que es la corteza ósea, no la tiene todavía muy formada, pues puede sufrir un daño en esa parte del cerebro. Son las dos causas básicamente, pero también hay otras dos causas que yo os he puesto aquí en el PowerPoint, en la presentación. Una es porque le falta algún tipo de alimento. El azúcar es un ingrediente principal para la formación del cerebro del niño. Por eso cuando son jóvenes les gusta tanto el azúcar y a veces cuando somos mayores también nos gusta un poco el azúcar, la verdad, y las cosas dulces. Pero el niño necesita no solamente azúcar, necesita magnesio, necesita zinc. Si falta algún elemento, esa zona se puede deteriorar, la zona intraparietal, ¿de acuerdo? Y como ya os he comentado antes, pues por algún tipo de discapacidad psíquica o física, es 1.200.000, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un retraso mental, síndrome de Down, una espina bífida, ¿vale? Son trastornos o discapacidades que afectan a las terminaciones nerviosas de la columna vertebral, que llevan todas, la columna vertebral sube desde arriba, las terminaciones hasta nuestro cerebro. Una espina bífida lo que hace perfectamente es que esas terminaciones no estén bien conectadas con las neuronas y puede provocar una lesión también. O que no haya un buen riego en la zona intraparietal del cerebro. Por tanto, estas son las causas, la base orgánica por la cual se puede provocar una lesión cerebral y por tanto que origine una discalculia, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna persona? Bueno, he contestado a la pregunta de la persona que nos la ha hecho. Sí, De ¿no? momento no dicen nada. Vale. Pues quería De que vierais momento, simplemente la no. base orgánica, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Nada, vamos a ver cómo actúa un cerebro con una lesión,
¿vale? Un cerebro que tiene una lesión intraparietal, ¿cómo va a actuar, ¿vale? Cuando un niño tiene que resolver una serie de operaciones matemáticas básicas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver cómo sucede esto. Pues bueno, vamos a ver. Nuestro cerebro matemático, vamos a llamarlo así hoy porque estamos hablando de matemáticas, ¿de acuerdo? Tiene 3 dimensiones que están bien diferenciadas, ¿de acuerdo? Además de una cuarta que todo docente de matemáticas debería tener muy claras, ¿de acuerdo? Estas dimensiones son las siguientes, vamos a verla, ¿de acuerdo? Primero tenemos dentro de nuestro cerebro, cuando nosotros vemos un número, que lo vemos, tenemos lo que es una dimensión visual, ¿de acuerdo? El ojo conecta y reconoce el número, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis en la parte de abajo de la programación del PDF, yo tengo el número 4, ¿de acuerdo? Entonces, mi ojo, ¿qué es lo que hace? Está visualmente interpretando que ese símbolo es el número 4. Entonces, ¿qué pasa? Que a continuación, ¿vale? Viene la segunda dimensión, que es la dimensión verbal. El niño, una vez procesa lo que es el número, en su cerebro reconoce que el número 4 que yo tengo en mi PDF de aquí abajo corresponde a 4 unidades. En este caso, a la página 1, a la página 2, a la página 3 y a la página 4. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es la parte verbal. El niño lo verbaliza y dice, lo ve y dice, número 4. Perfecto. ¿De acuerdo? Es lo que os he puesto aquí, ¿vale? Esta parte es importante la dimensión, ¿vale? Porque el niño es capaz de poder memorizar, ¿vale? Memorizar. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. En mi época, yo que soy una persona que tengo ya casi 40 años, en mi época se nos hacía estudiar las tablas de multiplicar. Hoy en día en España lo que hacemos es que construyan las tablas de multiplicar. Pero esta dimensión, la dimensión verbal, es la que nos permitía, la que me permitió a mí poder aprenderme las tablas de multiplicar. Os recuerdo que también están las tablas de sumar, ¿vale? Que eso ya ha quedado un poco más en desuso. Bien, estas dos fases, ¿vale? Tanto la visual, perdona, estas dos dimensiones, tanto la visual como la verbal, no son relevantes a la hora de cuando se produce un caso de discalculia porque no están procesando ninguna operación matemática, ¿vale? Vamos a la fase 3. Ojo a esta dimensión, os he puesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta dimensión es la que asigna un valor a una cifra, ¿de acuerdo? Si yo veo el número 4, yo le asigno un valor y en mi mente está el número 4, ¿vale? 4 unidades. Esto lo he dicho en la dimensión verbal, simplemente me refería a que el niño es capaz de verbalizarlo. Mira al 4 y dice 4. Por lo tanto, visual del 4, lo verbaliza 4. Y en la etapa, no, en la dimensión no verbal, lo que hace es que conecta las unidades, 4 unidades, con el número 4. ¿Vale? Esta dimensión sí que es importante cuando hay una discalculia. ¿Vale? Cuando se produce una discalculia, normalmente el niño que tiene una lesión intraparietal en el cerebro no es capaz de llevarla bien a cabo. ¿Vale? Por eso luego os voy a comentar cómo vamos a trabajar esto en el aula, esta dimensión. Luego tenemos la dimensión frontal, ¿vale? Que evidentemente tiene mucha importante actividad cognitiva, ¿de acuerdo? En la resolución de operaciones, de forma directa. En esta dimensión se encuentra la comprensión y la capacidad de establecer relaciones entre los elementos. Y aquí es cuando entra en juego lo que es la resolución de problemas. Mirad lo que os he puesto. 5 caramelos más 3 caramelos, ese más es añadir, porque es una suma, ¿de acuerdo? Pues el niño que tiene una lesión en la parte del cerebro intraparietal es incapaz de poder realizar esta relación entre los 5 caramelos, entre los 3 caramelos y el añadir. Esa relación 5 más 3 no la puede hacer, porque tiene dañada esa parte, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar en el aula la resolución de problemas y las matemáticas en general con estos niños? Pues a través de forma manipulativa. Eso tenéis que tenerlo aquí bien marcado. Las discalculias se trabajan de forma manipulativa, las discalculias se trabajan en el aula o se intervienen educativamente manipulando las matemáticas. En este caso, al niño habría que darle 5 caramelos, habría que darle 3 caramelos y que a través de conjuntos, ¿vale? Él pudiera contar 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y luego 6, 7 y 8. Esa sería la manera para trabajar la discalculia. Si tú a un niño le pones un problema en el que hay 5 caramelos y su hermano le regala 3, ¿cuántos caramelos tiene? Si tiene afectada la parte del cerebro intraparietal y esta parte frontal, evidentemente esta dimensión no la va a poder llevar a cabo, va a ser incapaz de que pueda resolver tanto la suma, porque la dimensión 3 también la tiene afectada e interviene directamente en el proceso de resolver una operación matemática, pues como la comprensión del problema, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, comentadme, ¿cómo vamos? ¿Me oyes? Te A oigo, ver, ¿cómo vamos? hay preguntitas, ¿vale? Te voy Vale, pues preguntando. venga. Mira, por Vamos a hacer un ejemplo, parón también. sí, hacemos un paradón. Te comento, el Karen Gamarra
comenta, ¿cómo puedo ayudar al niño con discalculia? Que me imagino que lo dirás más adelante. Claro. Karen, un placer conocerte y un placer contestarte a la pregunta. Mirad, hay un error que cometemos los docentes, pero no lo cometemos porque queramos, lo cometemos muchas veces por desconocimiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál es ese error? Que normalmente cuando un niño falla en matemáticas en la realización de sumas, de restas o de multiplicaciones, ¿qué hacemos? Le damos una ficha y en esa ficha le ponemos muchas operaciones, muchas, ¿vale? Muchas sumas y muchas restas. Y pensamos que cuantas más hace, mejor va a mejorar esa dificultad que tiene para realizar operaciones matemáticas. Karen, y eso no es así, ¿de acuerdo? Al revés, un niño puede hacer 2000 sumas y la 2001 la hace mal otra vez. Un niño que tiene discalculia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos trabajar en el aula? A través de las matemáticas manipulativas. No existe otra manera. Mira, voy a hacer un parón aquí, ¿vale? Porque quiero explicaros una cosa dentro de lo que es el área de las matemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Los conceptos matemáticos para un niño de 5, de 6, de 7 y de 8 años, que no tienen ningún tipo de discalculia ni ninguna lesión cerebral. Los conceptos matemáticos son abstractos, ¿de acuerdo? Es decir, el niño es egocentrista desde el nacimiento. Solamente percibe la realidad que está alrededor de él, ¿vale? Por lo tanto, si yo le estoy hablando de una colmena de abejas donde hay 14 abejas y otra colmena que vienen 16 abejas más, ¿cuántas abejas hay? Si no tiene las abejas dentro del aula, no va a poder comprender eso. Ese concepto es un concepto abstracto. Tú a un niño le dices, vamos a sumar abejas y es un concepto que no acaba de entenderlo. ¿Por qué? Porque no es concreto, no lo está tocando, no lo está visualizando dentro del aula, no está alrededor de él. Por tanto, la idea de las matemáticas es que los conceptos abstractos que vamos a enseñar a los niños, Karen, los transformen en concretos. ¿Pero cómo se transforma en concreto? Pues se transforma a través de la manipulación de elementos, ¿de acuerdo? Si en vez de abejas, yo un niño que tiene discalculia o que no tiene discalculia en educación infantil, estoy hablando a los 5 años, 6 años, le doy un montón de lápices, ¿vale? Pues esos lápices, le doy 5 por un lado y le doy 4 lápices por otro lado, y le digo, vamos a añadir, a estos 5 vamos a añadir estos 4 y luego vamos a contar. Pues claro, cuando los añade los cuenta y entonces ve que hay 9 lápices, o 9 colores, o 9 cochecitos, o 9 piezas de Lego, o lo que sea. Por tanto, Karen, ¿cómo se puede trabajar? Siempre a través de las matemáticas manipulativas, ¿de acuerdo? Luego te explicaré una cosa para que el niño, porque uno de los problemas más grandes que tiene el niño con discalculia son las decenas a la hora de operar. Esa llevada, ese 10 y llevo una, eso no lo acaban de entender. ¿Por qué? Pues porque la dimensión 3 que acabo de explicar y la 4, que es la que establece relaciones, la tienen muy dañada por culpa de la lesión cerebral. Y luego te diré cómo se hace eso, ¿de acuerdo? Vale, Paco, más preguntas. Más preguntitas. Pregunta Carmen Rosa, ¿qué estrategias aplicaría ante un niño con discalculia? Más o menos ya lo has comentado. Si quieres añadir algo, o No, luego sí que lo vamos a ver bajo, porque os voy a dar una serie entonces, de recursos didácticos va- y prácticos y estrategias para que las hagáis en el aula, ¿vale? vale, pues luego pregunta Sandra Verónica Cabezas, pregunta que un niño que presenta discalculia, ¿es posible que presente una inadversión a la resolución de problemas? Claro, claro que sí. ¿Cómo os he dicho que se llama Sandra, no? Sandra Verónica, sí. Vale, Sandra, es posible. ¿Por qué? Porque la dimensión 4 que tienes aquí en pantalla, importante actividad cognitiva en la solución de operaciones de forma directa. En esta dimensión se encuentra la comprensión y la capacidad de establecer relaciones. En la dimensión 4, el niño va pasando por fases o por dimensiones, me da igual, ¿de acuerdo? Pero en esa dimensión, cuando ya tiene que establecer una relación, que es la resolución de problemas, ¿qué relación tiene que establecer? Pues entre un dato y otro dato, ¿vale? O tiene que establecer una relación entre una operación matemática que no sabe cuál tiene que hacer y una palabra, por ejemplo, añadir, quitar, más. Esa relación, como el cerebro está dañado, no la puede llevar a cabo. Por tanto, sí que puede afectar realmente a la resolución de problemas. Si no afecta en un primer momento a la comprensión, porque puede ser que el niño, en la mayoría de casos, comprenda el problema, ¿dónde va a afectar en la resolución de problemas? Cuando tenga que aplicar una operación matemática básica y sea imposible de que, pues sea imposible de que la resuelva, porque en la dimensión 3 el niño tiene dificultades graves. Por tanto, sí que puede afectar en un primer momento a la comprensión, que a lo mejor no, o sí, depende, porque normalmente muchos niños que tienen discalculia también pueden
tener dislexia y les puede afectar la comprensión, pero si tienen una comprensión lectora correcta, les va a afectar a la resolución del problema en cuanto a la operación matemática se refiere. ¿Vale, Sandra? Perfecto. Tenemos ahora a Nayita Pérez que comenta, ¿por qué siempre las matemáticas y resolución de problemas es complicada tanto en regular y con discapacidad? ¿Cómo se debería iniciar desde edad temprana? Vamos a ver, ¿cómo se llama Nayita, me has dicho? Sí, Nayita. Nayita, mira una cosa, la resolución de problemas es el eje vertebrador de la metodología de las matemáticas, ¿de acuerdo? No sirve de nada que estemos enseñando matemáticas en la escuela si esas matemáticas no tienen una aplicación al mundo real, a la vida de los niños, ¿de acuerdo? Se enseña matemáticas y se les enseña en ser competentes a nivel matemático para que en su vida las puedan utilizar y les hagan la vida más fácil, ¿de acuerdo? Nayita, ¿me puedes por favor repetir otra vez la pregunta? Que es que iba por ahí. ¿Cómo se debería iniciar desde su edad temprana? En edad temprana, ¿cómo se debería trabajar las matemáticas para que no hubiesen quizás luego problemas de este tipo? Sí, mira, Nayita, te repito un poquito otra vez lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Las matemáticas en educación infantil de 3 a 6 años se tienen que trabajar siempre de forma manipulativa. Vale, y una vez las trabajamos de forma manipulativa, a los niños en España, cada centro en España tiene su metodología, ¿de acuerdo? Pero la pedagogía, la didáctica nos dice que los niños aprenden a sumar y aprenden a restar formando conjuntos, grupos de cosas, ¿de acuerdo? Pues 5, por ejemplo, caramelos, más 4 caramelos. Pues entonces, ¿qué pasa? Si tiene un conjunto de 5 aquí y un conjunto de, por ejemplo, de 3 caramelos o 4 aquí, luego él forma otro conjunto donde él va pasando todos los caramelitos a otro conjunto. Y una vez los ha pasado, ¿qué hace? Los suma, ¿de acuerdo? Esto lo haríamos a través de una ficha, que es como normalmente en España se suele hacer, ¿de acuerdo? Pero previamente, vamos a ver, en España los niños empiezan a sumar a los 5 años, finales de los 4, principios de los 5. Pero previamente, en 3 y durante casi todo el curso de 4 años, los niños tocan las matemáticas, ¿vale? Tocan los elementos que van a sumar, tocan los elementos con los que van a formar conjuntos, ¿vale? Los tocan, los meten en bolsitas, los meten en cajitas, ¿de acuerdo? Los nenes en educación infantil. Para luego dar el paso a ¿qué? Dar el paso a la representación de los conjuntos en una ficha y en primero de primaria que esos conjuntos se transformen en una operación matemática básica. Por tanto, ¿cuál es el mejor método? El mejor método es que toquen las matemáticas, que sean manipulativas, ¿de acuerdo? Y que a partir de esa manipulación de las matemáticas vayan generando actividades a través de la formación de conjuntos para que puedan aprender la suma y para que puedan aprender la resta. Si utilizamos las matemáticas de forma manipulativa en educación infantil, incluso un niño que tiene una lesión cerebral, que viene infantil con una lesión cerebral, vamos a poder reducir, vamos a poder suavizar o mitigar esa discalculia. ¿De acuerdo? Me imagino que te he contestado, ¿no? Una pregunta más de Venga, Lisette de la Cruz. Dice, hay un método llamado Singapur. ¿Este sirve para niños con discalculio TDAH? Pues tengo que serte sincero, yo el método Singapur aquí en España no lo conocemos, ¿vale? Entonces, si quieres lo que puedes hacer es dejarme tu correo electrónico, ¿vale? O se lo dejas a Francisco y cuando yo me informe del método Singapur te contesto allí y te lo digo. Es un método que nunca hemos escuchado, ¿de acuerdo? Yo Yo te, sí que os he te- puesto un método. te comento Dime, un dime. poquito del método Singapur, que aquí, bueno, vas leyendo cositas y eso. El método Singapur, como bien dices tú, se basa en bloques para trabajar manipulativamente. Entonces, eso puede servir, pero igual que puede servir este, le puede servir el método de la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Es decir, no porque sea el Singapur, sino es porque Claro. es todo manipulativo. Pero lo hace con bloques. Entonces Mirad, ahí, la psicología y sobre todo la pedagogía, lo que sí que ha hecho mucho hincapié y en lo que siempre han estado de acuerdo desde que en 1974 el psicólogo checoslovaco descubrió la discalculia, lo que sí que han tenido muy claro es que para transformar un concepto abstracto de las matemáticas a un concepto concreto, lo más importante es la manipulación de las matemáticas, manipularlas. Por ejemplo, los niños normalmente con discalculia no tienen ningún tipo de problema a nivel de reconocer las figuras geométricas, ¿de acuerdo? No tienen. Pero tú lo que haces es que durante la educación infantil les estás dando figuras geométricas, les estás dando conos, les estás dando cuadrados para que las toquen. Y luego, la siguiente fase de ese reconocimiento de las figuras geométricas es que las reconozcan a su alrededor, que sepan que su mesa del cole tiene forma pentagonal, tiene forma cuadrada, que sepan que la ventana es un cuadrado, que la pizarra es un rectángulo, que sepan que existen señales en la calle que tienen forma triangular,
Esas serían las fases, pero siempre manipulando, tocando, ¿de acuerdo? Cuando un niño tiene que hacer mediciones de líquidos para trabajar los litros o tiene que pesar algo, tiene que coger y cambiar de una botellita a otra botellita en educación infantil y ver cómo en un pluviómetro, que les gusta mucho el tema de los pluviómetros, ¿de acuerdo? Pueden ir midiendo las cantidades de agua. Cuando el niño lo ve, cuando el niño lo toca, cuando el niño lo experimenta, evidentemente esa parte del cerebro que puede estar dañada no va a tener el impacto que va a tener si simplemente le das una ficha y le dices, toma, 1L más 3L, o sea, 1 litro más 3 litros, claro. Entonces, el método Singapur parece ser, por lo que me está diciendo Paco, si quieres luego me dejas el email y ya te contesto, parece ser, ¿vale? Que también va a nivel manipulativo. ¿Por qué? Porque la pedagogía siempre ha tenido claro, desde que se descubrió la discalculia, que la mejor manera para trabajarla es las matemáticas manipulativas. Vale. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta? Es una pregunta rapidita que nos hace Victoria Moreno y luego ya sigues tú, que tienes mucha información. Pregunta, ¿la discalculia se supera? Y Sí, vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, al contrario que la dislexia nunca llega a superarse completamente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una persona que es disléxica lo es siempre. Lo que pasa es que se le da unas herramientas para que el niño o la niña pueda mitigarla, pueda suavizarla, pueda prácticamente hacerla desaparecer. Pero la discalculia sí, ¿eh? La discalculia si se trabaja bien, a medida que ese cerebro se va haciendo mayor, va madurando, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que en el cerebro tenemos muchas células epiteliales, que son células que recubren el cerebro y que evidentemente se regeneran. Entonces, sí que se puede llegar a superar, ¿de acuerdo? Porque hay una cosa de la que no hemos hablado que se llama el cálculo mental. Y los niños que tienen una buena capacidad intelectual, pero que tienen discalculia, tienen mucha capacidad de aprender a memorizar resultados. Por lo tanto, luego, a nivel de calle, cuando van a comprar o cuando van a hacer cualquier tipo de operación, sí que son capaces de recordar que 2 más 2 son 4 o que 2 por 3 son 6, ¿vale? Entonces, sí que se puede llegar a superar, pero hace falta mucha matemática manipulativa y trabajar mucho las operaciones matemáticas básicas. muy bien, pues seguimos aprendiendo. Gracias, David. Nada, mirad, cuando tengamos un alumno con discalculia dentro del aula, una alumna, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. La discalculia no solamente va a provocar que los nenes, nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan lo que se llama dificultades en operar matemáticas o la resolución de problemas. Eso va a provocar otras cosas en el aula. Por ejemplo, que suelen ser muy impulsivos. Un niño con discalculia, como entiende que va a hacer mal la operación, porque siempre la está haciendo mal, ¿qué es lo que hace? Es impulsivo. Y los niños con discalculia, bueno, en general todos los alumnos, ¿de acuerdo? Pero sí que los niños con discalculia tienen una especial predilección por confundir la suma con la multiplicación. Todos sabemos que la multiplicación es una suma repetida de sumandos, ¿de acuerdo? Pero los niños esto no lo acaban de entender. Muy bien, porque es un concepto, como he dicho antes, abstracto. ¿Cómo lo convertimos en concreto? Lo convertimos manipulando. Por eso en España, yo que este año he sido tutor de tercero, al dar las tablas de multiplicar que se dan en tercero, más que aprenderlas, he querido que las construyan, ¿de acuerdo? Hay una serie de fichas, una serie de materiales, de sumas con sumandos repetidos, que lo que hacen es que de una manera visual y lo más manipulativamente posible las van construyendo, ¿de acuerdo? Yo también en mi clase tenía un mural, ¿vale? Donde iban saliendo los niños, iban poniendo palitos, iban construyendo las tablas de multiplicar, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso, construirlas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una vez las construyen, sí que hay que empezar a memorizarlas. ¿Para qué? Para el cálculo mental, pero primero hay que, es muy importante de verdad, que manipulen, que entiendan lo que es una multiplicación. Por tanto, el niño que confunde la suma con la multiplicación es muy impulsivo. Y eso en clase lo vamos a ver. Y muchas veces tenemos un niño que la clase de matemáticas lo vemos muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, porque quiere contestar, porque también quiere un poquito el reconocimiento de que lo ha hecho bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es importante. Luego, evidentemente, los niños que tienen discalculia pues muestran poca concentración y atención en las tareas. Como me va a salir mal, ¿para qué tengo que hacer algo de matemáticas? Si es que siempre me está saliendo mal, si es que mi seño siempre me está diciendo que lo estoy haciendo mal, me está borrando la suma, la multiplicación y me la está volviendo a hacer, ¿de acuerdo? ¿Vale? También son niños que tienden a nombrar erróneamente, ¿vale? Los números y a escribirlos. Por ejemplo, el 9 y el 6 es un número que hay que tener mucho cuidado, porque tipográficamente hablando, el 9 y el 6 a nivel de imprenta puede estar el 6 de esta manera, así, o el 9 puede ser al revés, hacerse así. Entonces, esto puede provocar mucha dificultad para los niños si lo ven en un primer momento. Lo que pasa que, a ver, tengo en cuenta y soy consciente que la letra de imprenta se utiliza bien poco en lo que es la educación primaria.
Bueno, a ver, perdonad. La letra de imprenta se utiliza poco en primero, en segundo de primaria y luego en 5 años también se utiliza poco. Se utiliza más lo que es la letra, pues la letra trazada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es más difícil que vean este número, pero vamos, escribe los números más. O el 7, en vez de escribírtelo bien, pues te lo escriben al revés, así, y te lo ponen, ¿de acuerdo? Vale, hay muchos ejemplos. Los niños con discalculia tienden a escribir mal los números y identificarlos mal, ¿de acuerdo? Y luego, como he puesto en el último guión, hay mucha dificultad a la hora de la resolución de problemas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por la cuarta dimensión que presenta dificultades en establecer relaciones. Os lo he dicho, ¿vale? Muy bien. Antes de hablar de las herramientas, ¿vale? Quiero decir que lo más importante es la detección temprana. Si se puede en educación infantil o en los primeros cursos de educación primaria o básica, que igual le llamáis básica, ¿vale? Una cosa con la detección temprana que quiero especificar. Normalmente un niño que tiene la dificultad de la discalculia, cuando se escolariza en un centro escolar en España, ese niño ya se le ha detectado, ¿vale? En España tenemos 2 ciclos de educación infantil. Tenemos de 0 a 3 años, que actualmente no se está llevando a cabo en los centros en los colegios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aunque sí que están metiendo las aulas de 2 años en los colegios últimamente en nuestro territorio, y cuando el niño empieza es en 3 años. Las guarderías o los centros de educación infantil, si un niño tiene problemas en la identificación de números, ya te lo escriben en un informe, que es un informe psicopedagógico, ¿vale? Ya te lo escriben para que tú estés atento. Por lo tanto, ahí hay una primera aproximación a lo que es la detección de la necesidad, ¿de acuerdo? En este caso, de la discalculia. Si la detectamos muy pronto, evidentemente es más fácil intervenirla educativamente. Lo que no se puede hacer es detectar una discalculia cuando un niño tiene 12 años o 13, que va a pasar a la secundaria, porque entonces el cerebro ha madurado demasiado y hay muchas cosas que están inconectas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, en infantil, tiene problemas para aprender a contar. ¿Vale? Un niño que lo tenemos en una clase de educación infantil, estoy hablando hasta los 6 años aproximadamente. ¿Cómo detectamos una discalculia yo docente si ese niño me ha venido, ¿vale? Sin nada, o sea, sin ningún informe, sin lo que se llama un dictamen de escolarización en España, ¿de acuerdo? Si viene sin nada, ¿cómo detecto yo que ese niño puede ser un posible candidato a tener discalculia? Pues vale, pues mira, tiene problemas para aprender a contar, ¿de acuerdo? Puede decir 1, 2, 7 y 8. Y tú dices, no, 1, 2, 3, 4 y 5. No, 1, 2, 7 y 8. Un problema para contar. Omite números, que es lo que acabo de hacer yo, ¿de acuerdo? Después, que otros chicos de su edad, ¿vale? Pues pueden recordar los números en orden correcto. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y de golpe de repente un niño omite números o no los pone de forma correcta, ¿vale? Puede decir 1, 2, 6, 3, 4, 5. Eso ya es un posible caso de discalculia, ¿de acuerdo? Después, tiene problemas para reconocer patrones, ¿vale? ¿Con qué patrones? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más largo? ¿O cuál es el más corto? Los niños con discalculia tienen bastantes problemas en eso. Tú, por ejemplo, le dices, por favor, por ejemplo, Juan, tráeme el libro más grande de la clase, y cuando va no sabe qué libro coge. No entiende que puede haber un libro que puede ser como la puerta de la clase de grande, que no lo entiende. ¿Vale? Son patrones que no acaba de entender, ¿de acuerdo? O a lo mejor dile, tráeme una regla grande o larga, y tampoco te lo sabe, te trae la primera que coge, ¿vale? Y después tenemos que decir que también tiene problemas para reconocer los símbolos numéricos, ¿vale? Saber que 7 significa 7. 7 muchas veces no lo relaciona con 7 palitos o 7 unidades, ¿vale? Por eso, si lo haces de forma manipulativa, se le va a quedar más, ¿de acuerdo? Parece no entender el significado de contar. Por ejemplo, cuando se le piden 5 bloques, ¿vale? Pues a lo mejor el nene cuando viene, o el alumno cuando viene, o la alumna, ¿qué pasa? Que nos trae, en vez de 5, nos trae 4, porque tiene problemas para contar, o nos trae 3, porque no sabe lo que son 5, no sabe que un 5 representa 5 unidades, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Sí que hay una pregunta, que A la ver, hago, vamos a ver la pregunta. ¿vale? Que dice, tengo una niña que tiene, lo pregunta Jessica Giovanna Pozo. Dice, tengo una niña que tiene problemas para sumar mentalmente, pero sí sabe multiplicar y dividir. ¿Será el problema de discalculia? ¿Es Jessica, cómo se llama? Sí. Jessica, un placer saludarte desde España. Vamos a ver, si el niño multiplica y divide correctamente en papel y mentalmente, ¿vale? No es un problema de discalculia, ¿de acuerdo? Es un problema que la suma y la resta no se le han enseñado bien. Porque lo primero que se enseña en el área de las matemáticas, en la educación, es a sumar y posteriormente a restar. Si eso no se ha hecho bien, esas dos las ha omitido. Pero como la multiplicación
aprendiéndose las tablas las puede hacer y la división aprendiendo las tablas de multiplicar también las puede hacer. Si hay un maestro o una maestra o un padre o una madre que le han enseñado muy bien lo que son las tablas de multiplicar en el aula o en casa, esa niña es capaz de poder adquirir el mecanismo de la multiplicación y de la división, porque ten en cuenta que si yo hago 3 por 3, ¿vale? Que son 9, ese es el mecanismo. Eso es una tabla de multiplicar que se puede aprender. Hay que tener en cuenta que los niños desarrollan la memoria a una velocidad brutal. Por tanto, no es un problema de discalculia. Un problema de discalculia sería, no sabe sumar o lo hace mal, le cuesta muchísimo las restas que las hace mal. Fijaros en las llevadas, cuando hacen 10 y no saben que llevan una, y luego la multiplicación y la división también la hacen mal. Cuando las 4 operaciones matemáticas son incapaces, que se lían, y cuando tú los ves que están contando con los dedos, etcétera, que luego hablaremos de eso, ¿vale? Evidentemente sí que es un problema de discalculia. En tu caso creo que no. Creo que simplemente que ha sido un caso de dejadez pedagógica por parte de quien la haya tenido en los primeros años de su vida. ¿Alguna pregunta más? Sí, una más. Cari comenta, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar la discalculia o a qué edad se puede ver la presunción de esta dificultad? 5 años, ¿vale? A partir de los 5 años es cuando más o menos, finales de los 4, principios de los 5, que tú estás empezando a trabajar la suma y la resta por conjuntos, ya te das cuenta que el niño no forma el tercer conjunto bien. Tú tienes, por ejemplo, 5 lápices de colores y, por ejemplo, 2 lápices de colores. En total, pues tienes 6 lápices de colores. Si el niño tiene un conjunto con los 5, tiene un conjunto con los 2 y luego es incapaz de formar un conjunto más con los 7, 5 más 2, 7, ese niño ya es candidato a tener una discalculia, ¿de acuerdo? Ahora, también os tengo que decir una cosa, el niño que tiene discalculia no es una cosa que va a sorprender al docente, porque normalmente en España esos niños vienen con un dictamen de escolarización. Y en ese dictamen de escolarización hay un informe psicológico que te dice que tiene una lesión cerebral o que ha tenido dificultades en el parto o cualquier historia así, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento ya se ponen los focos para ver si es disléxico, si tiene discalculia, si tiene dislalia, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, quiero que sepáis que un niño que tiene, un alumno, una alumna, que tiene una discapacidad mental o psíquica o física grave, ¿vale? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, una niña con espina bífida, ¿de acuerdo? Ya es candidato a tenerla. La va a tener casi al 95% de seguridad, ¿vale? Entonces, quiero que esto lo tengáis en cuenta también, ¿vale? Que la discalculia no aparece así como por arte de magia. Se ve venir en España a través de un dictamen de escolarización en la mayoría de casos, pero ya os digo, 5 años, finales de los 4, cuando tú ya le pides a un niño que te haga una suma por conjunto sin decirle que es una suma y ves que el tercer conjunto que ha originado lo ha hecho mal, ahí la cosa ya empieza, ya empezamos a sospechar que puede tener discalculia, ¿vale? Vale, y ahora Jesús Anderson, esta pregunta y luego ya sigues. Sí. ¿Qué pasa si un niño con discalculia no se trata, por ende no se supera? ¿Cómo afecta la discalculia en un adulto? Vale, Jesús, un placer saludarte desde España. Pues mira, simplemente le va a afectar en que su vida diaria no va a poder utilizar las matemáticas. Eso es lo que le va a afectar, ¿de acuerdo? Un niño que no se le trata la discalculia nunca va a saber sumar bien, nunca va a saber restar bien, nunca va a saber multiplicar bien y nunca va a saber dividir bien. Jamás. Entonces, en su vida diaria, si lo que queremos... Mirad, nosotros las matemáticas en España le decimos que son instrumentales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un instrumento para poder desarrollar una vida lo más normalizada posible sociedad, ¿vale, Jesús? Si un niño no aprende bien a sumar, no aprende bien a restar por culpa de una discalculia, cuando sea mayor la va a tener. Y por lo tanto, cuando tenga que ir a comprar, cuando tenga que ir a un banco, cuando tenga que estar con los amigos, cuando tenga que ir al cine y tenga que hacer una operación matemática, la va a hacer mal. Eso es como le va a afectar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Sigue. Muy bien. Dadme solamente un minutito, ¿de acuerdo? Un minutito. Mientras tanto, voy a aprovechar para saludar a Tita Luna de Collazos, a Milka, a Blanca, a Noemí. Ahora comentaremos lo que ha preguntado David. Tenemos también aquí una pregunta de Noemí que luego te la haré. ¿Vale? Vale, Así pues tú... me la haces luego. Vamos a ver un poquito qué pasa en Sí, primaria. sí, exacto. Imaginaos que un niño de educación infantil, ¿de acuerdo? Está escolarizado en educación infantil, no ha mostrado ningún síntoma de nada, ni ningún signo, bueno, síntoma no, perdón, signo de discalculia y nos llega a primero de primaria. Y yo soy el tutor, voy a recoger a esos niños, yo doy por hecho que los niños ya aprenden a sumar a través de conjuntos, que las matemáticas manipulativas se han llevado a cabo en la etapa de educación infantil, pero que yo, como tutor del aula de primaria, en primero de primaria, tengo que continuar con las matemáticas manipulativas o lo más manipulativas posibles, ¿vale? Y detecto que hay un niño que las matemáticas no las lleva muy bien. Pues vale,
Si me han dicho que este niño tiene una discapacidad, bueno, si yo veo que tiene una discapacidad intelectual o física, ya sé perfectamente que es candidato a ser discalcúlico, ¿vale? O si a lo mejor me dice su madre, mira, es que este nene está en tratamiento del neuropediatra a nivel de neurología, etcétera y tal, pues porque tiene un poco afectada una parte del cerebro, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo ya lo sé, ¿vale? Que ese niño es candidato a tener discalculia. Pese que a lo mejor en la educación infantil, porque los contenidos no hayan sido como tienen que ser, ¿de acuerdo? Porque a veces en educación infantil se trabaja de una manera que, bueno, pues eso, ¿no? Que no se trabaja de forma tan manipulativa, eso ya depende de cada tutor, ¿vale? Pues en ese mismo momento me llega a mi aula y yo tengo la duda o no tengo la duda, pero yo veo que me está haciendo las sumas mal, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver qué pasa en primaria. Presenta frecuentes dificultades con los números, no los identifica con claridad, duda y se equivoca al nombrarlos y al escribirlos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando un niño llega a primero de primaria y no sabe que el 7 es el 7 o que el 6 es el 6, etcétera y tal, y no lo relaciona con las unidades, ya lo tenemos mal, ¿de acuerdo? Mirad, una novedad muy importante con respecto a educación infantil, ¿vale? Te confunden los signos, el más con el menos, ¿vale? El por también te lo confunde, incluso el de la división, ¿vale? Confunde el signo de sumar con el de multiplicar, eso lo hacen mucho porque la suma y la multiplicación os he dicho anteriormente que los niños tienden ya de por sí a confundirla, ¿vale? Y luego el de restar con el dividir, ¿vale? El símbolo de restar, la rayita la confunden con el de dividir, porque el de dividir es la rayita con dos puntitos. Lo tienden a confundir, ¿de acuerdo? Puede que siga usando los dedos para contar, en lugar de usar estrategias más avanzadas como calcular mentalmente. Por supuesto que sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por supuestísimo que sí. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta también. Vamos a ver, un niño que cuenta con los dedos no significa que tenga discalculia, ¿no? Hay niños que necesitan apoyarse. ¿Os dais cuenta lo que es lo que os he dicho de las matemáticas manipulativas? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué manipulativas? Porque hay muchos niños que necesitan apoyarse con sus dedos porque necesitan un apoyo material para transformar esos conceptos abstractos que os he dicho en concretos. Un niño que suma con los dedos y que los necesita, no tenéis que decirle nunca nada. Nada. El niño que cuenta con los dedos puede ser discalcúlico o no, ¿vale? No tiene por qué serlo. Yo cuando era pequeño contaba con dedos, ¿vale? Y yo no era discalcúlico, ¿vale? Y si lo hace, hay que dejarle, porque no hay nada más terrible para un niño de 6, 7 años, más o menos, que está en primero de primaria, pues estoy en primaria ahora, que esté contando con los dedos y que se le avergüence o se le humille por eso. De ahí el título de lo que hoy he venido a presentar, desde una mirada inclusiva. El niño que cuenta con dedos, cuenta con dedos. Y el niño con discalculia, tenéis que tener en cuenta que siempre va a contar con dedos, siempre. Yo conozco un caso, que no lo he tenido yo en clase, de un chico que conozco yo, que es, él de pequeño era discalcúlico, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando estábamos por ahí, él seguía contando, cuando íbamos a cenar o algo, contaba con los dedos. Y no pasa nada, nada. Nunca hay que reñirle a un niño porque haga eso. Si el niño con discalculia, o sin discalculia, pero estamos hablando con los que tienen discalculia, cuenta con los dedos, pues de categoría, ¿vale? Muy bien, se le deja y ya está, ¿vale? Pero es un indicador de que ese niño necesita un apoyo y por tanto es un indicador en primaria que puede ser que puede que tenga discalculia. Y luego invierte, rota o transpone los números. Por ejemplo, confunde el 6 con el 9, que os lo he dicho anteriormente, es un primaria, en primero puede pasar, ¿vale? O por ejemplo el 69 con el 96, ¿vale? Y muchas veces te está calculando 3 por 69 y realmente te está calculando 3 por 96. Porque la discalculia también se puede arrastrar hasta un tercero de primaria, que es cuando se dan las tablas de multiplicar. O hacia finales de segundo de primaria, que es cuando se dan las tablas de multiplicar también. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay alguna pregunta de primaria hasta aquí? Sí, a ver, hay una pregunta de una alumna, de una seño que está en segundo grado, que comenta que está en segundo grado. Mira, se llama Noemí Guizado Cruz. Dice, tengo una niña que está en segundo grado y aún escribe los números al revés, como el 7, el 3 y el 5. ¿Es posible que tenga discalculia? Claro, Noemí. Si los está escribiendo al revés, sí. Si es posible que tenga discalculia. ¿Cómo voy a averiguar yo si tiene discalculia? Le tienes que poner una suma y una resta, a ver cómo te la hace, ¿vale? A ver cómo te la hace. En la operación matemática, ¿vale? 7 más 3, 10, o 7 más 4, 11, pero te pone 10 porque lleva mal el tema de las llevadas. Ahí es como tú vas a ver realmente si esa niña tiene discalculia. De todas maneras, en la tarde de hoy o en la mañana de hoy, ¿vale? Vamos a ver una serie de herramientas, bueno, una herramienta que es para mí la más práctica y la más básica, para que se la pases a la niña y veas si la niña realmente tiene discalculia o no. Pero si escribe los números al revés en un segundo grado, a las alturas que estamos, sí que es propensa a discalculia. Me tendrías que decir
cómo hace las sumas y las restas, que es la clave de todo, ¿vale? Si quieres, Noemí, escríbelo, ¿vale? Ahora por el chat y que Paco me lo comente. Si te Vale. hace bien las... Dime, dime. Pero no sigue, acaba. Y te pregunto otra cosa. Si hace bien las sumas, Noemí, y las restas, no tiene discalculia. Ahora, si las hace mal, sí. ¿Vale? Vale, Vale, si una me has cosa. escuchado... Dime, dime. Glissé de la Cruz pregunta, yo te pregunto y así luego ya pues continúas. ¿Existen niveles o grados de discalculia? Por una No, parte. Y luego Carmen Rosa Azcarruz Mejía comenta qué batería de evaluación se utiliza para la detección. Pero antes de eso te pregunto yo a ti. Te digo, la mayoría de las que y los que os están oyendo son docentes de aula. Nosotros, los docentes de aula, pues tú eres psicopedagogo, tú tienes las dos vertientes. Nosotros, como profesores de aula, podemos detectar, podemos decir que es discalculia o no, o podemos decir al psicólogo, aquí hay algo. ¿Quién diagnostica? claro. Es muy buena pregunta, Paco, la que tú me acabas de decir. Yo que soy docente, lo que pasa que también, vale, soy psicopedagogo. Yo no me atrevo a diagnosticar a ningún niño, porque ese no es mi trabajo, ¿de acuerdo? Para yo poder diagnosticar a un niño tendría que hacer mi oposición para psicopedagogo o tendría que entrar a trabajar de psicopedagogo. Como yo soy maestro, como soy docente, pues evidentemente es lo que tú has dicho, Paco, y todos los que me estáis escuchando. Cuando detectéis algo, lo primero que hay que hacer es hablar con el psicólogo, con el orientador o con el pedagogo del centro. Aquí pasa esto, por favor, evalúalo. Y ahora es lo que viene abajo. Tú como docente, os he puesto abajo una serie de parrillas, de tablas, para que se la podéis pasar al alumno que creéis que es discalcúlico, ¿vale? Y una vez veáis si esa tabla, el resultado que da, ya lo deriváis o no lo deriváis, al psicólogo o al pedagogo, ¿de acuerdo? ¿Vale? A ver si Noemí, si está por ahí, si me dice lo de las operaciones matemáticas básicas de su alumna, si las hace bien o no. Estoy esperando que diga, de momento no. Vale. Sigue tú, profe. ¿Hay alguna pregunta más? Que me habías hecho varias, creo. Liliana dice a los 3 años, vale, acaba de responder ahora mismo y dice, tiene un poco de dificultad sumar y restar. Claro, claro. Pues si tiene dificultad sí que puede ser, sí que puede tener discalculia, ¿vale? Ella no Vale. tiene lesión, tiene alguna lesión. Bueno, claro, es que a lo mejor la tiene y los padres no se lo han dicho. ¿Tiene algún informe del médico, del pediatra o algo sobre si tiene alguna lesión cerebral? Noemí, se lo escribes a Paco por aquí, ¿vale? Sí, eso ya lo va respondiendo y sigues tú, Vale. que la gente está muy interesada. O sea que ahí Bueno, hay... ¿hay De todas alguna formas, preguntita? David, porque hay algunas preguntitas que son a lo mejor más a nivel personal, sí que te invito a que luego entres tú al grupo y puedas responderlas tú personalmente a cada uno. Vale. Pero Porque bueno, son tampoco me importa que me las digas por aquí, ¿eh? No tengo ningún problema. Vale, pues te digo, ¿hasta qué edad los niños pueden ayudarse con los dedos de la mano para sumar? Por ejemplo, es una pregunta. Pues, ¿Me vamos a respondes? ver. Yo he tenido alumnos en quinto grado, que le llamáis vosotros, que están entre los 11 y los 12 años, o 11 años, ¿vale? Y han sumado con los dedos. A mí, jamás como docente le he dicho a un niño de 11, yo tenía un niño de 11 años que me sumaba con los dedos, pero no tenía discalculia. Yo no le voy a decir que no sume con los dedos. Si me lo hace bien, pues que me lo haga bien. Muchas veces tendemos a ver cosas que son negativas. Por ejemplo, sumar con los dedos. ¿Por qué tiene que ser negativo sumar con los dedos? Si el niño le va bien y el niño me lo hace bien, yo lo que quiero es que lo haga eso. Lo que pasa que cuando ese niño vaya madurando a nivel de secundaria, ¿vale? Pues tendrá que ir dejando los dedos a un lado, poco a poco, pero eso es una conclusión a la que él mismo llegará, porque le va a dar vergüenza delante de todo el mundo tener que sumar con los dedos. Si no tiene discalculia, si es un niño que tiene discalculia, incluso en secundaria, en lo que es la educación secundaria, seguirá contando con los dedos, ¿eh? Vale, ¿alguna otra preguntita más? Cari comenta, ¿un niño con discalculia tendrá dificultad también en la comprensión lectora o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Puede tenerla. Y en la mayoría de los casos, estoy hablando que niños con discalculia, en un 95% de los casos, no van a tener dificultades en la comprensión lectora del problema. Cuando tú le pones un problema con un enunciado, saben qué operación tienen que hacer la mayoría de casos. Pero ¿dónde van a fallar? En la operación en concreto que tienen que hacer. Cuando te hagan 23 más 28, ahí te van a fallar en esa operación, porque tiene discalculia. Ahora, si un niño tiene dislexia, sí que puede interferirle negativamente en la comprensión del enunciado. Entonces, es el caso contrario. No entiende qué operación hay que hacer, que luego os daré una cosa para que veáis cómo se puede hacer, pero sí que te hace bien la operación matemática básica, porque no tiene discalculia, tiene dislexia, ¿vale? Perfecto. Sigue.
Bien, vamos a ver un poquito herramientas diagnósticas, ¿vale? Yo os he puesto aquí, ¿vale? Lo más importante es que se diagnostique, que lo diagnostique el especialista y el profesional, ¿de acuerdo? El docente detecta y propone ese diagnóstico. Es decir, yo como docente, en mi aula, en mi puesto de trabajo, detecto que algo no va bien y propongo un diagnóstico. ¿A quién? Al orientador. Vale. Mirad, en el proceso de diagnóstico se deben evaluar las siguientes áreas, ¿vale? Cuando yo ya tengo un niño que creo que tiene discalculia y ya pasa un proceso de evaluación, ¿vale? Ahí están las siguientes áreas. Yo os he puesto al lado de cada área quién tiene que evaluarlo. La capacidad intelectual le corresponde al psicopedagogo autorizado, ¿de acuerdo? Bien al del centro o bien al psicopedagogo que esté en un gabinete externo. Le corresponde, ¿vale? Ahora, capacidades numéricas y de cálculo, le corresponde al docente. Eso es una prueba que tú le tienes que pasar, ¿vale? Es un dossier, aquí en España lo hacemos de la siguiente manera. Es un dossier, bueno, es un conjunto de actividades en fichas, ¿vale? Que las hace el niño, con o sin ayuda. Normalmente siempre las hacemos con ayuda. Y tú vas rellenando una tabla, que luego la vais a ver abajo, donde vas marcando los ítems. Y ahí te va a dar a conocer si evidentemente el niño es un caso de discalculia, claro o no. Pero las capacidades numéricas y de cálculo nos corresponden a los docentes, ¿de acuerdo? Y la capacidad intelectual al psicopedagogo. Vale, mirad. Luego, las funciones ejecutivas. Me estoy hablando especialmente de la memoria y la atención. Vamos a ver, las funciones ejecutivas son pues la memoria y la atención básicamente dentro del aula, ¿de acuerdo? Pero hay más, ¿de acuerdo? Funciones ejecutivas. Eso lo puede evaluar o el psicopedagogo o el maestro. En nuestro caso, los maestros especialistas en pedagogía terapéutica en España son los que evalúan las funciones ejecutivas, pero son maestros, como nosotros, ¿de acuerdo? Vale. También hay una tabla que te va evaluando las funciones ejecutivas, ¿vale? Y luego, en cuarto lugar, las capacidades visoperceptivas y visoespaciales, porque un niño te puede hacer también, entre comillas, una operación matemática mal porque no ve bien, ¿de acuerdo? Eso es el 3% de los casos, ¿de acuerdo? Si un niño ve mal, hay que llevarlo al oftalmólogo. Y él te va él es el encargado de que diga, vale, la vista la tiene de esta manera o de esta manera, le pongo unas gafas. Si al ponerle las gafas el niño me hace las operaciones matemáticas bien, no es discalculia. Pero es que cuando se evalúa un caso de discalculia, lo envían al oftalmólogo también, ¿de acuerdo? Para tener la visión de este especialista. ¿Hasta aquí bien? Sí, no preguntan nada. Yo voy a centrarme en el 2, ¿de acuerdo? En el que son las capacidades numéricas y de cálculo. Esas son en las que me voy a centrar yo, en las capacidades numéricas y de cálculo. Vale, yo como docente tengo un caso, ya he hablado con el orientador del centro, con el psicopedagogo, lo vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Primer paso, ya está hecho, hablar con el psicopedagogo. Me pasa un dossier de actividades que se las doy al niño, las va a hacer conmigo, en este caso con el profesor de matemáticas debería hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando las va haciendo, yo voy rellenando esta tabla que os he puesto aquí, ¿vale? Que esto ya sería una herramienta para poder evaluar la discalculia. Primero en educación infantil, ¿de acuerdo? ¿Veis lo que pone? El tutor rellena la competencia curricular del alumno. Bueno, no sé si lo sabéis por allí por Latinoamérica, me imagino que allí será igual, pero en España trabajamos a través de competencias clave. Las competencias clave son capacidades, destrezas que el niño tiene que tener ya asumidas cuando acaba la educación obligatoria en España, ¿de acuerdo? Una de ellas es la competencia clave en matemáticas, ciencia y tecnología, que van juntas, ¿vale? Pues nada, estamos en educación infantil. Tengo un posible caso, ya he hablado con el psicopedagogo, le paso un test, unas pruebas escritas y aquí están los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Nos centramos en el área 3, que es la comunicación y la representación. En España, la educación infantil va por bloques, ¿vale? Pues estamos en el área 3 o bloque 3, que es comunicación y representación, ¿vale? ¿O veis lo que os he puesto? El criterio de evaluación y al lado os he puesto, el alumno es capaz de, ¿vale? De clasificar objetos en función de sus características atendiendo a una o más variables. Es decir, más pequeño, por ejemplo, coge el objeto más pequeño y más largo. Ya son una o más variables. Más pequeño, más largo. ¿Vale? ¿Es capaz? Sí. ¿Es capaz? No. Lo pongo aquí, en esta columna que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale. Y luego puedo poner observaciones, ¿vale? El niño en educación infantil hasta los 5 o 6 años, ¿vale? Posee las nociones básicas de arriba, abajo, detrás, delante y tal, porque los niños con discalculia también tienen dificultades en esto. Sí, lo pongo. No, lo pongo. Y observaciones, ¿vale? Y sobre todo las nociones temporales. Las nociones temporales en educación infantil y primaria son muy abstractas de trabajar y muy difíciles de trabajar. Que el niño entienda que ese egocentrismo que él tiene
donde ve solamente lo que está alrededor de él, ¿vale? Existe otra realidad que está fuera de él. Por ejemplo, si yo ahora me trajera aquí un niño de 6 años o de 7, yo le diría, mira, Adrián, estamos haciendo una conferencia con Perú. El niño no sabe Perú lo que es, ¿vale? No sabe lo que es Perú, porque no lo ve. Es un concepto abstracto, ¿de acuerdo? Pues antes, después, ayer u hoy. Eso hay que ponerlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sobre todo, reconocer números del 0 al 10, que es la base de la discalculia, ¿vale? Entonces pongo sí, pongo no, ¿vale? Y ya está. Y se añade. Depende del resultado que te dé, pues ya sabemos si esto es un caso de discalculia o no, ¿de acuerdo? Y luego os he puesto tres ítems más, que ya los vais a ver. Os voy a dejar un minutito porque necesito salir un momento. Mirad los 3 ítems, ¿vale? Y ahora continuamos con primaria. A ver si tenéis alguna duda. Mientras vamos saludando a otra gente, las dudas que están planteando, ahora en cuanto venga David, se las haremos llegar a él. ¿De acuerdo? He preguntado gente que sí se va a compartir los materiales y los materiales se compartirán con la gente para los que están solicitando la certificación opcional por el programa. ¿Vale? Ese material es para esta gente. Disculparme. Paco, ¿tenemos alguna pregunta sobre el tema de educación infantil y la herramienta que yo he ofrecido? Es que os iba a poner el dossier con las actividades, pero es que no vale la pena, porque son un montón de actividades que cada maestro en su aula puede cogerse los criterios de evaluación que yo os he puesto aquí y ¿qué hacer? Programar unas actividades para ver, porque no hace falta ni que sean actividades escritas. Tú le puedes decir, a ver, por ejemplo, Sofía, pon la papelera detrás de ti y ve si la pone detrás o si la pone delante, ¿vale? O Sofía, por favor, quiero que quites de este bote de lápices, quita 3 lápices. Son cosas que no hace falta en educación infantil hacerlas a través de una ficha, ¿vale? Que se pueden hacer de forma oral y enseguida tú ves, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta, Paco? A ver, si dice aquí Stephanie, consulta si una niña con disgrafía puede tener discalculia si ya tiene 10 años en quinto de primaria y suma con los dedos. No, tranquila. Vamos a ver, sabrás si tiene discalculia siempre y cuando con 10 años te haga las operaciones matemáticas mal, ¿vale? La dislexia y la disgrafía, que normalmente van juntas, ¿vale? No implican una discalculia. Lo que sí que implican, que ya lo he repetido varias veces, es en la resolución de problemas, que no entiendan lo que leen para aplicar una operación. ¿Cómo lo sabes tú? Simplemente tú en tu clase lo que tienes que hacer es ponerle sumas y restas, que las hará, me imagino, ¿vale? Pues ahí cuando tú se las pongas, si la niña con 10 años te las hace mal, ya lo tienes. Ya es una niña que tiene discalculia. Vale, luego preguntan desde una logopeda, se llama Paula, dice que ella como logopeda, ¿qué estrategias llevar a cabo en terapia de clínica? Hola, Desde la hola. logopedia. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Laura, me has dicho? Se llama Paula. Paula, encantado, un placer, ¿de acuerdo? Nada, eres logopeda. ¿Qué estrategias a nivel de clínico? Pues vamos a ver. La logopedia, en un caso de discalculia, interviene en la pronunciación de los números, ¿vale? Porque, por ejemplo, un niño a lo mejor en vez de decir 6, dice 6, ¿vale? Que eso ha pasado. Yo no lo he tenido en clase, pero lo he visto en tutoriales, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de logopedia, ¿qué estrategias clínicas? Pues mira, yo no te puedo decir qué estrategias clínicas puedes utilizar porque yo no soy clínico. ¿De acuerdo? Lo que estoy hablando hoy aquí es pedagogía, es dar una base pedagógica, ¿de acuerdo? Pero sí que te digo que tú como logopeda, con un niño que tiene discalculia, tienes que enfocarte muy bien para la pronunciación de los números. 24, 25, 23, 47. Muy importante porque hay un contenido para logopedia que es el tema de la lectura de los números. Porque en principio los números hasta el 100 son bastante fáciles que los niños vayan aprendiéndolos. Pero a partir del 100, sobre todo cuando son unidades de 1000, decenas de 1000, ya les cuesta un poquito más. Y luego tienes que tener en cuenta como logopeda que hay niños que pueden ser bilingües, lo cual provoca interferencias entre una lengua y otra lengua. Por lo tanto, ahí sí que la logopedia tiene una tarea muy importante con la que actuar, ¿vale? Vale, luego comentan si hay, a ver, si hay algún ítem a nivel mundial. No, no existe ningún ítem a nivel mundial. No, no existe. O sea, una herramienta específica para diagnosticar discalculia no existe. Lo que sí que la comunidad pedagógica a nivel mundial
o en los países más avanzados a nivel educativo, que son los nórdicos y Corea del Sur y Japón, ¿de acuerdo? Sí que han llegado a la conclusión de que hay que pasar unas pruebas escritas o unas pruebas orales y rellenar una serie de ítems, que son más o menos los que yo os he puesto aquí, ítems o criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Pero después cada docente en su aula y dentro del contexto que tiene, no es lo mismo evaluar a un niño con discalculia que está en un colegio, por ejemplo, de Inglaterra, que evaluar a un niño que está en un colegio de África. El contexto es diferente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Perfecto, pues sigue. Nada, luego tenemos en educación primaria, ¿de acuerdo? A ver, ¿por qué pone primer ciclo en educación primaria? Porque nosotros en primaria tenemos la primaria dividida en 3 ciclos. El primer ciclo es 6 y 7 años, el segundo ciclo son 8 y 9 años, y luego de 10 a 12 es el tercer ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer ciclo, claro, si un alumno no se diagnostica en educación infantil como que tiene discalculia, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo en el primer ciclo de primaria. No lo vas a hacer cuando está en quinto, que podría ser también. Podría ser un niño que esté dejado, que tenga unos padres que no se preocupen y que ese niño vaya pasando con una dificultad grave en matemáticas, pero lo normal aquí en España es que en un primero y en un segundo de primaria el niño se diagnostique, si no se ha diagnosticado en infantil, ¿de acuerdo? Porque os recuerdo a todos los que me estáis viendo que la educación obligatoria en España es de 6 a 16 años. Por lo tanto, 3 años, 4 años, 5 años de momento no era obligatorio, ¿vale? Aunque evidentemente se da esa posibilidad y se tienen que escolarizar a los niños. ¿Para qué? Para estimularlos tempranamente. Pues bueno, os he puesto aquí una tabla que es más concreta para primaria, ¿vale? El contenido, contar, leer y escribir, ¿vale? Bueno, están los criterios y tal, ¿vale? Con números hasta el 100, que es lo que os acabo de decir hasta el 100, ¿de acuerdo? Vale, pues es capaz de contar números hasta él, ¿vale? Si el niño te los va haciendo y tú ves que falla en el 20, pues hasta el 20. Si ves que falla hasta el 36, pues hasta el 36, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y os he puesto aquí estos ítems. Esta tabla, Paco, no hay ningún problema con que se pase a la gente y ya está, ¿vale? No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. El 2 es comparar cantidades pequeñas, tanto estimando como contando. Es que la estimación para un niño que tiene discalculia es un mundo. Saber que el 9 está más cerca del 10 que del 1, eso es un mundo para él, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sabe sumar mentalmente, sabe restar mentalmente, utiliza estrategias personales. Las estrategias personales serían, pues, por ejemplo, los dedos, ¿vale? O yo tenía un alumno en clase con discalculia que utilizaba trocitos de goma. La partía y los trocitos de goma los utilizaba para sumar y con el dedito iba apartándolos. Pues una estrategia personal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues un poquito lo tenéis aquí. Mirad, si os dais cuenta, para cuando ya no esté yo en directo, ¿vale? El criterio de evaluación pone bloque 1, porque en matemáticas en España dividimos el área de matemáticas por bloques. Bloque 1, números y operaciones, ¿vale? Bloque 2, instrumentos y unidades de medida, kilos, gramos, litros, ¿vale? Aquí también estaría incluido el tiempo. Un niño con discalculia se monta un lío tremendo con las horas. Luego lo veremos, que os he puesto una actividad para que podamos, que la actividad viene siendo básicamente construir un reloj con él, ¿de acuerdo? Con goma eva o con cartulina. Un niño con discalculia tiene un jaleo tremendo y de verdad tiene muchas dificultades para interpretar las horas de un reloj analógico, ni te cuento el digital, ¿vale? Para entender que el día tiene 24 horas. Vale, seguimos. ¿Vale? Luego nada, tenemos el bloque 3, que son las formas geométricas y situaciones en el espacio. Este bloque no vais a tener problema, ¿vale? Con él, un niño que tiene discalculia, este bloque prácticamente no le afecta. Reconoce formas geométricas y no hay ningún problema, ¿vale? La derecha y la izquierda también, delante y detrás, arriba y abajo, normalmente, ¿vale? Pero bueno, también se da el caso de que haya niños que no. Quiero decirte que él no sepa dónde está la derecha, no sepa cuál es la izquierda, tal. Por eso muchas veces siempre digo, ¿con cuál escribes? ¿Con la izquierda? Pues con la que escribes en la izquierda. Y él lo reconoce, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego el bloque 4 sería un poco entre nosotros, la resolución de problemas y la estadística, que es la organización de la información. Sabéis que la estadística es una ciencia auxiliar de las matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Decirle a un niño que tiene discalculia, que tiene que organizar una tabla simple, ¿vale? Una tabla simple, con el tipo de almuerzo que trae durante la semana o el sabor de helado que le gusta es una odisea para él, ¿vale? Entonces, el tratamiento de la información o la organización que tenemos aquí, ¿vale? Es bastante difícil hacerla con ellos. ¿Cómo se tiene que hacer? A nivel visual. Luego lo hablaremos, porque ahora cuando os hable de metodología, lo que os voy a decir delante de la metodología es que se tiene que trabajar en grupo. Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenéis, que luego no pasa nada, ¿vale? Luego hay una herramienta TIC para identificar a discalculia, ¿vale? Que se llama SmartTIC.
Ha colaborado en su creación la Universidad de Málaga, acordaros el autor que os he dicho arriba, Javier, ¿vale? Y para más información, pues bueno, os dejo aquí, es un test gratuito que tú te pones delante del ordenador, tienes a tu alumno o a tu alumna al lado, te va haciendo una serie de actividades y tú lo vas rellenando. Y al final de todo, ¿vale? Te muestra el grado competencial que tiene en matemáticas, en operación y en cálculo, más o menos, ¿vale? Te lo muestra. Tened en cuenta, a mí os la he puesto para que la conozcáis, pero yo considero que lo mejor de todo es crearte tú tus propias actividades para tu alumno y pasarle estos criterios de evaluación que os estoy marcando por aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este test es igual para todos. Entonces, y todos los niños no son iguales, ¿de acuerdo? Todos los niños no son iguales. Hay niños que son de una manera y niños que son de otra. Por lo tanto, un test para todos igual a mí no me acaba de convencer, pero os tengo que decir que no está mal. Puede ser una primera aproximación que tengáis en el aula o en vuestra casa para saber si ese niño tiene discalculia o no, ¿vale? Yo lo que os aconsejo, que es lo que yo he hecho, aunque yo os tengo que reconocer que mis alumnos ya venían diagnosticados como que tenían discalculia, ¿de acuerdo? Yo era tutor de tercero y ya me venían así. Es utilizar estos criterios de aquí, ¿vale? Esto sí que va bien, organizar una pequeña actividad con cada criterio y vas a saber rápidamente si eso no es, ¿vale? Muy bien. Luego tenemos el test SmartTick, que os lo he dicho ya, es que está aquí la dirección para que entréis, y es un test que os lo muestro a continuación, ¿de acuerdo? Esto es un pantallazo, ¿vale? Tenemos el resultado aquí arriba, que pone con riesgo, sin riesgo, etcétera. Las áreas de aprendizaje, comprobación y reconocimiento de números, números arábigos y de numeración, y la aritmética, que son las operaciones matemáticas, suma, resta, la que le queréis poner, ¿vale? Podéis poner las 4, ¿vale? Los indicadores de precisión, es decir, 2 más 2, si dice que es 4 es preciso, pero si a lo mejor dice que es 3 ya no es preciso, y luego con qué velocidad, que la velocidad es muy importante, porque un niño con discalculia tarda más en hacer las operaciones. Por tanto, una de las medidas que tenemos que tomar en el aula es darle más tiempo para que te haga un examen de matemáticas, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Ahora, vale, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues realizar actividades aritméticas y de cálculo, utilizando las tablas de infantil y de primaria que tenéis arriba, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso ya lo he comentado. Si hay alguna duda, la escribí y ahora mismo yo la contesto. Y además existe una herramienta llamada TEDIMATH, en inglés, math en inglés, que evalúa la competencia matemática. Vale, aquí no te, esta herramienta, ojo, esta herramienta no os va a decir si el niño tiene discalculia o no. Cosa que el SmartTick, sí que se puede aproximar. Así tiene discalculia o no. Esta herramienta os va a decir su competencia matemática, cómo es. ¿Vale? Si es buena, muy buena, regular o mala, ¿vale? El TEDIMATH. Claro, un niño que tiene una competencia matemática regular o mala es porque es candidato a tener discalculia, porque esa competencia matemática que te evalúa el TEDIMATH, lo que te va a evaluar son las operaciones matemáticas básicas, ¿vale? Es una de la base del TEDIMATH, luego tiene más, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Y para pasar a la intervención educativa. A ver, bueno, las has ido respondiendo ya porque Fabiola Costa preguntaba cómo podemos saber indicadores que muestran discalculia, que es todo lo que has comentado, que es lo que has comentado ya. Y más o menos las has ido comentando ya. Sí que han dicho que aquí también hay competencias, aquí también existen. Ah, Y vale, muy bien. bueno, has comentado que, bueno, hay pregunta Jesús Anderson también, ¿cómo afecta la discalculia al cerebro? Que antes más o menos ya Sí, lo has bueno, la comentado. discalculia no afecta al cerebro, es el cerebro el que afecta a las operaciones matemáticas básicas. Esa parte intraparietal que está dañada afecta a que el niño sea incapaz de establecer relaciones matemáticas, saber que 2 más 2 son 4 o 3 más 5 son 8. Entonces, eso es como el cerebro afecta a las matemáticas en cuestión. Pero la discalculia no afecta a esa zona del cerebro hablando fisiológicamente, ¿de acuerdo? Vale. Y luego había una pregunta que era del... Vale, comenta, bueno, que tiene Sandra Verónica, comenta que tiene una alumna que le aterra la resolución de problemas. Su estado corporal cambia y su estado emocional. Entonces, Pero, ¿cómo has dicho que se llama? Verónica, ¿has dicho que se llama? Sandra Verónica. Sí, Sandra, escucha, Sandra, nada, un placer volver a saludarte de nuevo. Es normal que la altere, normal, porque si esa niña la resolución de problemas no la hace mal, o sea, la hace mal, pues evidentemente si está en una clase donde tiene que salir a la pizarra o tiene que decir en voz alta, no lo sé, te hablo desde el desconocimiento. Eso provoca un estado psicológico negativo en ella y ese estado psicológico lo que hace es que la altera. Hay niños
incluso personas adultas, que ante una situación que no te gusta, su respuesta es alterarte, ponerte nervioso, comerte las uñas, chuparte los dedos, mover mucho así la pierna. Claro, entonces, ¿cómo tendrías que tratar eso? Primero tienes que ver la causa. ¿Ella realmente hace mal los problemas de matemática? ¿La resolución de problemas los resuelve mal? Sí, pues si los resuelve mal, vamos a darle estrategias para que los resuelva bien. ¿Qué estrategias? Yo he puesto una por aquí abajo. Por ejemplo, una tabla, ¿vale? Donde tú tengas arriba suma, resta, multiplicación y división, y luego tengas una serie de vocabulario para que la niña, cuando identifica la palabra, por ejemplo, añadir, sabe que sumar, más, sabe que sumar, quitar, es restar, repartir, ¿vale? Es división, ¿vale? Pues le puedes dar una serie de estrategias. Hay un organizador gráfico muy bonito, bueno, a mí me gusta bastante, ¿vale? Yo lo tengo en la clase, que es la fábrica para resolver problemas. Es una fábrica dibujada y dentro de la fábrica hay como plantas y en cada planta pues los datos se ponen aquí, la pregunta se pone aquí. ¿Cómo se llama? Hace un dibujo del problema para visualizarlo, que es un poco materializar las matemáticas. Lo ponen en otra parte. Y esa fábrica de resolver problemas, que la puedes encontrar en Google, que está por ahí, está muy bien. Yo la cogí y la adapté a mi clase, porque tenía demasiadas cosas. Entonces, eso puede ser un organizador gráfico, Sandra, puede ser una estrategia que tú le des a la niña para evitar que se ponga nerviosa, ¿vale? Perfecto. Pues, profe, pasamos a intervención. Vamos a la intervención educativa, que es un poquito la más práctica, ¿no? Yo os he puesto siempre desde un punto de vista inclusivo, ¿de acuerdo? Hay autores importantes que os lo voy a dejar aquí para que busquéis información de ellos, ¿vale? Por ejemplo, Benedicto López, Patricia Rodríguez y Sara Cuadrado, ¿de acuerdo? Perdonad, Benedicto López, Patricia y Sara Cuadrado, ¿de acuerdo? Son autores, ¿vale? Que pertenecen a la Universidad Oberta de Cataluña, que es la Universidad Abierta de Cataluña, ¿vale? Y a la Universidad Autónoma de Madrid. Son dos universidades con bastante prestigio dentro de España, ¿de acuerdo? Entonces, estos autores, ¿qué es lo que proponen? Que un niño que tiene discalculia, pues presenta dificultades a la hora de establecer correspondencia entre lo que es el símbolo numérico y la cantidad. Esto lo hemos hablado ya durante toda la charla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Después, tienen fallos en la lectura, en el reconocimiento. Estos autores, por eso os he dicho que mi intervención estaba basada en estudios pedagógicos de autores de la universidad, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, estos, ¿de acuerdo? Esto ya lo he comentado, los fallos de la lectura, suelen existir problemas a la hora de clasificar categorías también, más pequeño, más grande, suelen, ¿vale? Os he puesto suelen porque no es lo más común, pero puede pasar. Por supuesto, fallos en el posicionamiento y la realización de las series numéricas. 2, 3, 4, ¿veis? Ellos ponen el 9, 5, 6, 7 y ponen el 10, ¿vale? Dificultades en la automatización del conteo y las operaciones aritméticas, que es un poquito el conteo. 1, 2, 3, lo mismo de arriba, ¿de acuerdo? Pueden ser niños que tienen un rendimiento satisfactorio en las demás materias, en lengua, en ciencias, en artística, ¿de acuerdo? Porque presentan un cociente intelectual dentro de la normalidad, ¿de acuerdo? Luego, el rechazo a realizar cualquier tipo de actividad que implique el uso de las matemáticas. Tiene una baja autoestima. Un niño con discalculia, normalmente, cuando tú le propones una actividad matemática, hay un rechazo. Es normal, lo tenemos que entender así, porque si siempre te salen mal las cosas en matemáticas, no quiero hacer nada de matemáticas. Es la defensa que tiene el niño y su cerebro ante decir no, ante la frustración. ¿Sabéis que la frustración es un proceso psicológico? ¿Vale? Y hay mecanismos de defensa. Una de ellas es el rechazo, ¿vale? Bien. Y luego son comunes los problemas con el reconocimiento de las horas de los relojes analógicos. Ya os lo he comentado antes y también os lo vuelvo a repetir ahora, ¿de acuerdo? Bien, una vez diagnosticada la discalculia, viene el momento de la intervención educativa. La hacemos los docentes en el aula, orientados por el psicopedagogo, por el pedagogo, por el orientador del centro, ¿de acuerdo? Vale, mirad lo que os pongo. Es imprescindible una coordinación entre el tutor o profesor de matemáticas, porque normalmente en España el tutor da las matemáticas, pero también se puede presentar el caso de que el tutor no dé las matemáticas en un aula. Entonces, si son dos personas diferentes, dos profesionales de la educación diferentes, tutor y profesor de matemáticas, tienen que ir juntos. Y si es el mismo, pues ya está, ¿vale? Y se tienen que coordinar con el psicopedagogo del centro. Esto es importantísimo. Si no os coordinéis con el psicopedagogo, que es el que os puede dar herramientas, ¿vale? Pues va a ser todo más difícil. Porque el docente en clase tiene mucho que hacer, os lo digo yo que soy docente, ¿vale? Corregir, solucionar problemas, programar, entrevistas con padres. Entonces, hay que apoyarse en una figura externa, como es el psicopedagogo, para que te dé buenas herramientas para que puedas tratar la discalculia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, un pilar básico para la intervención de la discalculia, ya lo llevo comentando bastante, es convertir los contenidos abstractos de las matemáticas en concretos
a través de la manipulación, ¿vale? Yo digo, por ejemplo, aquí en mi casa tenemos 2 libros, ¿vale? Pues si tú le dices 2, es un concepto abstracto para un niño pequeño, pero si tú le dices, por ejemplo, ¿de acuerdo? Le dices 2 libros, ¿vale? Y le enseña los 2 libros y los puede tocar, ese concepto abstracto que es el 2, ya lo han transformado en algo que concreto. Y encima en algo concreto, que ¿qué pasa? Que es algo que el niño tiene cerca de él, porque los libros siempre están cerca de él. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Entonces, una vez utilizamos las matemáticas manipulativas, en España tenemos un método que es el ABN, que utiliza mucho las matemáticas manipulativas. Luego lo explico si queréis, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que hay que entrenar las autoinstrucciones, ¿de acuerdo? Primero, segundo, tercero, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues para resolver un problema, por ejemplo, imagínate, Alejandro, para resolver un problema, Alejandro, imaginaos que tiene discalculia. Vale, pues primero, ¿cuáles son los datos? Y el niño se los dice, él mismo. Segundo, ¿qué operación tengo que utilizar? Pues será una suma. Tercero, ¿qué respuesta le he dado al problema? Esas son las autoinstrucciones, ¿de acuerdo? Y luego hay que dejarlo contar oralmente en voz alta. Eso es muy importante. Los niños con discalculia no pasa nada porque cuenten en voz alta, utilicen los dedos. Vale. Trabajar la noción de cantidad es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántos lápices hay en este estuche? ¿Vale? Se trabaja la noción de cantidad. O, por ejemplo, se le puede dar una cajita con garbanzos. ¿Cuántos garbanzos hay en esta cajita? ¿De acuerdo? Y los va contando y está tocando, manipulando. Es muy importante, ¿de acuerdo? Esto. Utilizar referentes visuales, concretos, manipulativos, visuales, por ejemplo, los libros que os acabo de dar yo. También es muy importante el tema de los pósters, el tema de las infografías. Para la resolución de problemas, algo visual es un organizador gráfico, ¿de acuerdo? Por lo que os he comentado. Tienen que ser concretos, manipulativos, ¿vale? Importantísimo el ábaco, que os lo he puesto aquí. El ábaco, ¿por qué? Porque el niño tiene, es que no tengo ningún ábaco aquí en casa, pero el ábaco los tengo en el cole. El niño con las bolitas las está tocando y las cuenta. Y hace 10 aquí y 2 aquí, las cuenta 12, ¿vale? Plastilina, las regletas Cuisinart, que también existen, que son muy buenas para hacer mediciones, más, las conocéis seguro, más largas, más cortas, más pequeñas, más altas las pueden plantar, ¿de acuerdo? La plastilina es maravillosa, ¿vale? Porque pueden hacer bolitas con plastilina, por ejemplo, ir, a ver, por ejemplo, Alejandro, haz 10 bolitas, ¿vale? Y te las hace, pues 10, 10, 10. Cuéntalas, 1, 2, te las está manipulando, ¿de acuerdo? Os he puesto ejemplos muy sencillitos para que los podáis llevar al aula, ¿vale? Utilizar tarjetas con los números, lo que se llaman las flashcards, ¿de acuerdo? Hay tarjetas, ¿vale? Que está por delante el número y por detrás el número de elementos. Por ejemplo, 5, pues 5 patitos por detrás. Entonces tú le das la vuelta, eso se vende, ¿de acuerdo? Y lo que os he comentado, muy importante, organizadores gráficos para la resolución de problemas. Deben relacionar los verbos, que son acciones, esto lo digo a vosotros, a un niño no hay que decirle que un verbo es una acción en un primero o en un segundo de primaria, ¿vale? Pero relacionar verbo con lo que es la operación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sumar, juntar, poner cosas, añadir, más, restar, ¿vale? Dividir, repartir, hacer partes, multiplicar, sumar repetidas veces. El doble y el triple, muy importante, si un niño sabe que el doble es multiplicar por el mismo número, ya está, ¿vale? Ya no hace falta que se le haga más, porque el doble de 4, ¿vale? Pues hay que ver cuál es el doble, que es 8, ¿vale? Entonces, eso hay que trabajarlo, ¿vale? Yo normalmente lo que tengo en la clase, si no estuviéramos confinados, lo tendría que una fotografía que lo hubiera hecho, es una tabla, ¿vale? Donde arriba tengo las operaciones con el símbolo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y luego en la parte lateral, ¿vale? Pues tengo el verbo. Y entonces sabe el niño sabe que está sumar aquí y abajo está juntar, poner cosas, añadir, etcétera, ¿vale? Muy bien. Y luego permitir el uso de las tablas de multiplicar en clase, que ya os he recomendado que antes las tienen que hacer, ¿vale? Hay muchos tutoriales en YouTube y muchos tutoriales en Internet donde se enseña a construir las tablas de multiplicar, ¿vale? Es una tabla que está todos los números aquí del 1 al 10 y todos los números aquí del 1 al 10. Entonces, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Y van así, ¿de acuerdo? Vale. Que las construyan. Muy importante eso. Permitir contar con los dedos a un niño que tiene discalculia, por supuesto, y luego apoyos visuales para realizar las operaciones matemáticas básicas. Los apoyos visuales pueden ser o bien una flashcard o utilizar, como os he puesto ahora, el ordenador o la tablet como una herramienta, ¿de acuerdo? Hay 2 millones, digo 2 millones por no decir 3 millones, de herramientas TIC que permiten visualmente contar y hacer conjuntos de operaciones, ¿de acuerdo?
y para hacer operaciones matemáticas básicas. Y yo creo que está muy bien. Esas operaciones las podéis buscar, esas herramientas. Pues está Aula PT, por ejemplo, que es un blog maravilloso con muchas herramientas, ¿vale? Y bueno, y simplemente es meterse en Google y buscarlas. Vale, preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Pues mira, Marilyn Ledesma pregunta cómo intervenir con la población de habilidades diferentes. De ¿Con la, todas pobla- formas, con la con, población de qué? de habilidades diferentes con la población de alumnos con necesidades especiales, educativas especiales. Me imagino que se referirá a lo que va con lo que nosotros llamamos aquí en España atención a la diversidad, ¿no? Sí, eso es. Vale. Sí, alumnos con dificultades de aprendizaje o con diversidad funcional. Claro, Eso pues es. claro, es que vamos a ver, Marilí, se llama Marilí, me has dicho, ¿no? Sí, Vale, un placer saludarte. Vamos a ver, para trabajar con estos alumnos lo primero que hay que tener en cuenta es el equipo docente, ¿vale? Hay que trabajar el maestro con un especialista y, por supuesto, con un psicólogo o psicopedagogo. Una de las dos cosas, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos trabajar con estos alumnos? Es que, claro, depende de la minusvalía que tenga y del nivel de minusvalía, ese alumno será capaz de hacer unas cosas u otras. Normalmente, Marilí, las matemáticas tienen que ser instrumentales, le tienen que servir al niño para que en su vida diaria se pueda desarrollar con normalidad. Un niño que tiene una discapacidad psíquica muy grande, pues a lo mejor hay que reconocer que nunca va a poder llegar a sumar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que intentar con ese niño? Enseñarle el símbolo de la suma, enseñarle todos los números, para que con una calculadora, ese niño que tiene una discapacidad psíquica sea capaz, ¿vale?, de poder realizar una suma con la calculadora, una resta, una multiplicación, que va a ser más efectivo a que mentalmente a lo mejor su cerebro no le permite sumar o restar, porque tiene una parte del cerebro dañada, pero sí que puede reconocer los números y saber qué operación utilizar en ese momento, a través de un aparato como es la calculadora, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es lo que te puedo decir a nivel, habría que ver qué tipo de discapacidad tiene, ¿vale? Y qué nivel de discapacidad tiene y cuál es su nivel de competencia curricular en matemáticas. Una vez se evalúa eso, se le pone en un nivel al niño y entonces ya se provocan o se generan herramientas para poder trabajar las matemáticas con ese niño, ¿vale? ¿Te he contestado? Bueno, igual no contesta ahora. supongo que sí. Vale, mira, te comento, quedan 5 minutos para acabar, ¿vale? Porque luego hay otras cosas. Vale, Ladies, te comento esto, luego ya vale. cierras tú, luego ya te comento. Una pregunta rápida es, Ladies Colan dice, ¿deberían llevar un tratamiento psicológico en caso de que presente mucha ansiedad? Claro, vamos, vale, sí, vale, es que no me escucho la ansiedad. Claro, la ansiedad se tiene que tratar a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico con un psicólogo infantil. Pero la ansiedad o el nerviosismo, ¿por qué se lo provocan? Por las matemáticas, eso habría que tratarlo, pero eso no le corresponde ya al docente ni al orientador del centro, ¿de acuerdo? Mirad, en estos 5 minutos que quedan, esto es como todo, ¿vale? Si un docente entiende lo que le pasa al niño, lo comprende y tiene voluntad, a ningún docente se le va a pedir que ese niño llegue a Harvard o llegue a Oxford, a ninguno. ¿Qué es lo que se quiere, qué es lo que se intenta o que se le pide al docente? En mi caso, lo que yo me aplico, tener al niño bien atendido, ¿de acuerdo? Y ahora viene el tema de la inclusión y del Index for Inclusion, ¿de acuerdo? Un niño, porque tenga un pupitre y un maestro en clase, no significa que ese niño esté ejerciendo su derecho a la educación, ¿de acuerdo? Ese niño, tenga las características que tenga, ejerce su derecho a la educación cuando participa de la vida escolar del centro. Cuando a ese niño en clase que tiene discalculia se le da un cargo, ¿vale? Cuando a ese niño en clase se le felicita, cuando ese niño en clase se siente valorado, ¿de acuerdo? Cuando se hace una fiesta en el colegio y ese niño participa como todo el mundo. Eso es la inclusión, ¿de acuerdo? No es simplemente que el niño tenga un pupitre, tenga una mesa o que tenga un profesor, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Por este motivo, aparte de que las matemáticas siempre tienen que ser manipulativas para tratar la discalculia, ¿de acuerdo? Os he puesto también una serie de actividades aquí, concretas, como es, por ejemplo, el circuito de los números, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer con un mural, ¿vale? En clase, que como os dejo en la imagen, es muy sencillito, donde hay operaciones, y esto estamos utilizando el juego como base pedagógica para que el niño tenga interés por las matemáticas, ¿de acuerdo? Luego, con las flascas que os he comentado yo anteriormente, se pueden hacer lo que son las líneas numéricas, del 1, ir ordenándolas hasta el 9, ¿vale? Y luego, sí que hay una cosa que a mí me gustaría comentar, que no se me pase, lo voy a comentar luego. Luego tenemos la carrera de los números, ¿de acuerdo? Es gratuita, la tenéis en esta dirección. Puedes entrar con el niño en internet y que te haga la carrera de los números. Chulísima, les encanta, ¿de acuerdo? Como os he dicho, la construcción del reloj analógico, o bien con cartulina o con goma eva, ¿vale?
siempre tienen que tener un reloj analógico en el que se tienen que fijar. Pero cuando el niño es capaz de entender que después del 1 va el 2, el 3, el 4, un niño con discalculia, llega al 12, puedes trabajar las horas con ellos, ¿de acuerdo? ¿Vale? El dominó es una herramienta maravillosa para trabajar la discalculia y para intentar modificarla no, sino paliarla un poco y mitigarla, ¿vale? Reducirla. El dominó, ¿por qué? Porque tienen que buscar cada parte del dominó y juntarla, ¿de acuerdo? Luego tienen el juego de la oca. Aquí donde veis, el juego de la oca es maravilloso para los niños, porque se están divirtiendo y el niño está viendo en cada casilla el número que tiene. Luego está viendo la correlación de los números, pero es que encima, con el dado, está viendo los números que están saliendo. Y tú ahí, como docente, puedes utilizar dentro de cada casilla de la oca una operación matemática para realizar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego el ábaco, muy importante en los primeros años de vida del niño, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego el reconocimiento de números. Hay que dar una ficha, se da una ficha cualquiera y que el niño identifique los números, ¿vale? Vamos a ver. Esto quiere decir que yo tengo el número 6, lo dibujo aquí, el 6 entero, ¿vale? Y lo parto por la mitad. Y dejo una mitad aquí y otra mitad aquí. Forma parejas hasta que forme números. Y entonces el niño va cogiendo el número 6 y lo va juntando. El número 10. Y esto es muy bueno para trabajar las decenas. Porque si tú tienes, por ejemplo, el 23 y lo partes por la mitad, dejas el 2 a un lado y el 3 a un lado. Forma el número 23 y tiene que buscar los números, ¿de acuerdo? Entonces él entiende que son 20 unidades, ¿vale? Que esto luego, claro, detrás tiene que haber un trabajo y 3, ¿vale? Luego, muy importante a la hora de trabajar la división, realizar la libreta de las divisiones. ¿Cómo se hace esto? Se coge una libreta, la libreta del niño, ¿vale? La podemos poner en horizontal, se parte en dos. Con un lápiz, la dibujas en dos. Y le das palillos. Y esos palillos le dices, ale, bien, Alejandro, reparte 4 palillos. Y él te hace 2 en un lado, 2 en otro lado. Pasa la hoja, la parte en 3 partes. Vale, Alejandro, vamos a repartir 6 palillos. 2 palillos, 2 palillos, 2 palillos. ¿Veis cómo están trabajando la división de una forma manipulativa, que es la base? A través de un reparto, ¿vale? Luego os he puesto el Cognifit, ¿vale? Este es de pago. Yo no lo recomiendo que sea de pago, pero os lo he puesto porque está bastante bien para trabajar la discalculia y, oye, algún centro se lo puede plantear, ¿de acuerdo? Porque se puede practicar tanto en escuela como en la casa, ¿de acuerdo? Bien, actividades de descomposición en decenas. Esto no es el tiempo que me queda, pero me gustaría explicaros que las decenas los niños las tienen que hacer con palillos. Cogen 10 palillos, los juntan, ¿vale? Y le ponen una gomita. Y tienen 10 palillos puestos en una goma. Ese palillo forma una decena. Así es como se tiene que trabajar la decena con un niño con discalculia, ¿vale? Cuantos más montoncitos de palillos tengan, más decenas tienen. Entonces suman 10 más 10 más 10, 30, 3 decenas, pero las están tocando, ¿vale? Eso para que trabajéis la descomposición de números. Luego, formar grupos de 10 elementos agrupados también, con una goma, que es lo que os acabo de decir, ¿vale? Al iniciar la suma, se inicia por conjuntos, que lo hemos visto en toda la conferencia, ¿vale? Y además se tiene que iniciar con números de redondos, 10, 20, 30, 40. Con niños con discalculia nunca hay que iniciarlos con 15, 26, 37, 48, porque eso los confunde. Es mejor trabajar con decenas exactas, ¿de acuerdo? Vale. Luego, ellos pueden construir las tablas de multiplicar y utilizar canciones para aprender las tablas. Nosotros tenemos en España las tablas de multiplicar que las cantó un personaje de la televisión que es un payaso, se llama Miliki, que son geniales para trabajar las tablas de multiplicar. Más que para trabajarlas, para reforzarlas una vez las han construido, ¿de acuerdo? Y luego quiero decir una cosa que no quiero que se me olvide, que considero que es importante, por el tema de la inclusión, ¿de acuerdo? Hay que potenciar en clase el trabajo cooperativo. Y si un niño, si tú como docente tienes muchos niños, porque en mi caso tengo 29 alumnos este año, pero no tengo ninguno con discalculia, si ves que tienes muchos alumnos y no los puedes aprender, el trabajo cooperativo, el trabajo en grupo tiene que ser la base, ¿de acuerdo? Y si tú no puedes, a lo mejor, dedicarle todo el tiempo que quieras dedicarle a un alumno en la clase que tiene discalculia, ponle un alumno tutor. Es decir, grupos de 4, y en ese grupo de 4, un alumno tutor que lo supervise, que le ayude, que etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, siento que esta parte, que era la más bonita, la hemos hecho un poquito más rápida, pero bueno, si tenéis alguna duda o pregunta, por mi parte ya está todo. David, es que Dime. ya gracias, la gente encantada, es decir, hay comentarios por ahí, lo que pasa es que